No, ahora mismo lo digo. Bueno, compañeros y compañeras, vamos a empezar el debate de hoy, que aunque parece que hay mucho tiempo, luego este es un tema apasionante y no hay tanto tiempo después como parece, ¿no? A ver, el compañero Enric, que está aquí en segunda fila de Valencia, me dice que ha perdido una pitillera a la cual tiene mucho cariño y parece ser que alguien la ha encontrado, pero no sabe... ¿Alguien sabe algo? Ah, a lo mejor en la mesa, ¿no? Bueno, si aparece una pitillera de nuestro compañero, pues se la entregáis. Enrique. Estupendo. Vamos a sacar los apuntes. Bueno, pues paso a presentaros a los compañeros de la mesa para que podamos empezar cuanto antes y tengamos tiempo para debatir y hacer preguntas y demás, ¿no? Bueno, como veis, la convocatoria tiene por título Lecciones que aprender de los gobiernos de progreso de América Latina, ¿no? Los compañeros que van a participar en esta mesa, todos son expertos en América Latina, llevan años de activismo político y como estudiosos trabajando en América Latina, ¿no? Yo los voy a presentar sin más, diciendo solamente una cosa, ¿no? Es decir, América Latina ha tenido 10 años, más años con Venezuela, ¿no? De gobiernos progresistas. Ahora hay una confrontación política mucho mayor, hay algunos gobiernos que se han perdido, otros no, y se trataría en esta mesa de hacer un diagnóstico de cómo está América Latina, de cómo está esa confrontación izquierda-derecha, de hablar un poco de la integración latinoamericana, de lo que ellos quieran, ¿no? Pero, de alguna forma, cómo está América Latina y luego también qué tiene Izquierda Unida que aprender, qué cosas positivas podemos aprender y aplicar también aquí, que sean enseñanzas de esos gobiernos de izquierda que se inician en Venezuela, en 1999, cuando el presidente Hugo Chávez llega por primera vez al poder y crea la Constituyente, ¿no? La Constituyente de Venezuela, que ahora ha tenido un referéndum el día 30 de julio para reformar esa Constitución, que ha sido la Constitución más avanzada en reconocimiento y garantías de los derechos humanos que ha habido prácticamente en el mundo, ¿no? Esa Constitución y ese proceso revolucionario de Venezuela fue después continuado y sirvió de guía para el proceso de Ecuador, ¿no? Con Rafael Correa como líder de un proceso de cambio social, de transformación social muy importante. También después en Bolivia, con el compañero Evo Morales, ¿no? Con dirigentes que han tenido perfiles muy distintos, ¿no? Evo Morales era un líder sindical cocalero, Correa era un profesor universitario, digamos, un economista además de prestigio, Hugo Chávez era un militar, ¿no? Es decir, son perfiles muy distintos, pero los procesos tienen elementos comunes, tienen bueno, un proyecto de país para acabar con el neoliberalismo en América Latina, para acabar con la agenda neoliberal, para intentar que el poder de las élites y el poder de las oligarquías de América Latina termine y hacer proyectos populares, desarrollar proyectos de país, proyectos políticos de cambio social y que a la vez facilitaran un proyecto de integración latinoamericana que creara un bloque regional en América Latina de poder de izquierdas que pudiera enfrentar desde posiciones antiimperialistas, digamos, a Estados Unidos y, bueno, desarrollar un proceso esperanzador de futuro para el pueblo y para la clase, para los pobres, ¿no? Para la clase trabajadora de América Latina. Yo, sin más, eso es lo que quería contaros. Hay algunos elementos que ellos tocarán, pero yo quiero decirlos para que los toquen además de pasada, porque América Latina, y los que lo conocéis y los que habéis trabajado, que estáis aquí, a los que quiero agradeceros a todos que estáis aquí, además con un panel tan interesante como el que tenemos en el otro lado, que además con el día 1 de octubre, con un debate sobre el plurinacionalismo y con Nuet, Yolanda Díaz y ¿quién más está? El compañero Maillo, pues bueno, yo creo que es una competencia para nosotros importante y aquí estáis, compañeros que priorizáis este tema porque sabéis que es un tema importante y quiero agradeceros que estéis aquí a todos, ¿no? Bueno, pues quería enumerar 5 temas nada más. Uno, el derecho a la tierra, ¿no? El problema de la tierra en América Latina es un problema importantísimo. Enrique quizá en Colombia lo puede citar, pero el debate de las élites terratenientes y la pobreza, digamos, de los trabajadores que no tienen tierra, ese es uno de los temas claves, que es un problema clave y además eterno en América Latina, ¿no? El problema indígena lo quería citar porque es otro problema. Sabéis que desde 1492 pues la pobreza, la exclusión social, el genocidio que han sufrido particularmente los indígenas ha sido tremendo y el problema de sus derechos humanos es otro problema importante. El problema de las multinacionales,
el tercero que quiero sacar aquí, es decir, España y otros países tienen proyectos neocoloniales, en el fondo imperialistas, ¿no?, de dominación de América Latina en términos económicos a través de las multinacionales, y estos gobiernos de izquierda han tenido que confrontar con esas ambiciones económicas de las multinacionales, y por cierto muchas de ellas españolas, ¿no?, que quieren llevarse los recursos naturales de esos países y seguir enriqueciéndose, obviamente, ¿no? El otro ya lo dije, que es el problema de las élites y los proyectos populares. Y luego quería sacar el quinto problema, que era el tema de la integración latinoamericana, ¿no? A ver qué tienen que decir Enar, Enrique, Marcos y Sergio sobre la integración latinoamericana, que había un proyecto claro cuando había proyectos políticos progresistas bastante consolidados, pero ahora puede estar en cuestión también si los gobiernos de derecha van recuperando más espacios, ¿no? Bueno, yo nada más, voy a presentar a los compañeros. Voy a empezar por Sergio Martín, que es al que menos conozco, pero que me he informado con buenas referencias de que es un tío estupendo, ¿no? Es decir, Sergio es un estudioso de América Latina, un experto en América Latina. Si buscáis simplemente en Google encontraréis muchos artículos de él, porque es un analista que yo creo que hay que seguir. Él trabaja con CELAG, ¿no?, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, que también os aconsejo que lo escribáis para luego buscar artículos, informes, estudios de CELAG, porque tenemos que tener estrategias sobre América Latina y ellos son un equipo de analistas muy importante. Sergio ha trabajado en universidades latinoamericanas de Bolivia y de Ecuador, ha trabajado también asesorando al gobierno de Evo Morales, conoce muy bien Venezuela, conoce muy bien Ecuador y bueno, yo creo que como experto nos podrá contar bastantes cosas. Así que Sergio, muchas gracias por estar aquí. Marcos, que está aquí a mi izquierda, Marcos Royman, un buen amigo y compañero. Sergio llegará a serlo también, ¿eh? Pero Marcos, bueno, qué decir, pues es un estudioso también de América Latina, es un activista político también. Él fue el primer responsable de la Comisión de América Latina de Izquierda Unida en la época de Julio Anguita, cuando era Marcos muy joven y yo también, ¿verdad? Pero ayer estuvo por aquí Julio Anguita y yo se lo recordé. Digo, mañana viene Marcos Royman, me dijo que te diera un abrazo, esas cosas. Bueno, Marcos tiene algunos libros publicados sobre América Latina, es un experto estudioso, yo creo que merece la pena seguirle. Ha traído algunos libros, uno se llama, los últimos dos que ha publicado, uno se llama Breve Manual Actualizado del Golpe de Estado. Es un libro muy chiquitito que además nos ha puesto aquí Paco, que es un amigo, el editor de Sequitur, a un precio muy popular y se van a vender ahí en la entrada a 5 euros, ¿no? Está más baratito. Es un libro pequeño pero muy, muy valioso, porque denuncia cómo él lo contará, cómo los golpes de Estado antes eran cruentos, se desaparecía gente, se asesinaba a miles de personas para poder dominar a los pueblos de América Latina. Ahora los golpes que él llama blandos, ¿no?, pero son golpes, y de alguna forma lo que se ha vivido en Paraguay, ¿no?, quitando a Fernando Lugo con un golpe palaciego, o en Brasil, ¿no?, con esa acusación falsa contra Dilma Rousseff, pues también nos hacen ver que los golpes no han desaparecido, ¿no? En eso Marcos es un experto. Tiene otro libro que ha salido que también os lo recomiendo, que se llama La criminalización del pensamiento, y que es muy, muy interesante, ¿no?, para los que queráis anotar. Marcos es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, un experto en política y en sociología, y bueno, pues vamos a contar también con sus criterios y le damos aquí las gracias por estar aquí. Bueno, Enrique es amigo y compañero también de amistad y de luchas, ¿no? Y bueno, pues qué decir de Enrique, o sea, es un dirigente del Partido Comunista, actualmente coordina su Comisión de Política Internacional, forma parte de la Comisión de América Latina, Marcos también, y Enrique, pues yo creo que tiene tres elementos que se juntan, que nos ha hecho ser muy amigos y coincidir en muchas batallas, ¿no? Y uno es su activismo, yo creo, entusiasta y desenfrenado, ¿no?, por la lucha de los pueblos, por América Latina. Yo cuando lo conocí ya hablaba de Colombia, y igual hace 25 años o 30 años, y ahora lo tenemos de abogado, que es en Colombia, ¿no? Él, aparte de político y activista, digamos, es un abogado que se ha centrado en el trabajo en los derechos humanos. Ha sido secretario general de CEAR, que es el Centro Español de Ayuda al Refugiado. Es un experto en temas de inmigración y de refugio, y incluso fue abogado, trabajamos incluso con Marcos y con él en la acusación popular, que ahora parece muy lejana, del caso Pinochet, o de lo que se llamaba entonces el caso de los desaparecidos españoles en América Latina, en Chile y Argentina. Y contra lo que se dice por ahí, pues Marcos con Joan Garcés fueron los abogados que
que firmaron la petición de detención de Pinochet, ¿no? El compañero Enrique ahora está haciendo un gran trabajo como asesor de las FARC, de la guerrilla más larga que ha tenido América Latina, las FARC, una guerrilla muy potente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hace prácticamente 15 días han tenido su primer congreso como fuerza política, y nos podrá hablar un poquito, yo creo, también de Colombia, del proceso de paz y del futuro de este país, ¿no? La compañera Enar también es amiga y compañera de muchas luchas, ha sido coordinadora de Izquierda Unida en La Rioja, que es una provincia, como sabéis, complicada, porque allí... una comunidad autónoma, que aparte de tener buen vino, es una comunidad muy de derechas, ¿no? Y la compañera Enar ha tenido allí un activismo y un trabajo político muy entusiasta y muy desenfrenado en una zona muy complicada, ¿no? Como hay otras en nuestro país. Ella... Nos hemos conocido también en las luchas internacionalistas, porque Enar, sin estar metida en la Comisión de América Latina hace años, ya nos la encontrábamos en América Latina. Es decir, que ella iba a Venezuela, pues por ejemplo en el referéndum revocatorio cuando se pretendió quitar a Chávez, y ella estaba allí con otra serie de activistas españoles, ¿no? Y ella es un ejemplo de que los que estáis aquí también podéis ir. Es decir, ir a América Latina no es tan complicado si uno reserva un billete de avión pronto y hay países amigos, líderes amigos y partidos amigos, ¿no? Enar ahora es miembro de la Comisión Internacional de EU, está haciendo un trabajo en este ámbito y actualmente es la representante de Izquierda Unida en el PIE, ¿no? Que es el partido de la izquierda europea, ¿no? Ahora está muy metida en ese trabajo y yo creo que haciéndolo también muy bien. Así que, presentados los compañeros, pues doy la palabra, si queréis, a Sergio y empezamos un poco hacia acá. Y pues yo creo que tenéis 10 o 15 minutos cada uno sin mucho problema, ¿no? Buenos días a todas y a todos. Bueno, me alegro que las referencias hayan sido buenas. Digo, siempre uno corre el riesgo de que le preguntes a alguien que no las dé, pero me alegro de que hayan sido buenas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización, ¿no?, de estas jornadas, de esta escuela de verano, si podemos llamarla de verano, ¿no? Parece que el frío nos está acompañando. Estoy envidiando a algunos de los compañeros y compañeras que están allá al fondo al sol. Sé que se está muchísimo mejor. Pero bueno, intentaremos entrar también en el debate político, que entremos de esta forma en calor. Bueno, como han comentado, el objetivo de la mesa, yo voy a intentar poner en discusión con mi exposición o discutir sobre si realmente una tesis que se está manejando mucho en los medios de comunicación, ¿no?, incluso en algunos sectores de izquierda, si el modelo progresista latinoamericano está agotado, tanto el modelo económico, el modelo político, el modelo social, ¿no? Y aquí me gustaría atender principalmente a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el apoyo popular. ¿El apoyo popular se escucha bien? Sí, vale. El apoyo popular, si lo siguen teniendo los gobiernos progresistas, ¿no? Se está hablando de una hipótesis de cambio de ciclo. Como ha comentado anteriormente el compañero que nos hacía las presentaciones, venimos de lo que se denominó una década ganada, donde habían coincidido por primera vez tanto gobiernos progresistas en los países latinoamericanos, algo que se inauguró en el 99 con Hugo Chávez en Venezuela. Se sumaron posteriormente Brasil, se sumó Argentina, se sumó Ecuador, se sumó Bolivia. No digamos que el subcontinente sudamericano jamás había tenido tantos gobiernos progresistas en un mismo momento. Sin embargo, en los dos últimos años vemos cómo hay una contraofensiva de la derecha, y vemos cómo está retomando posiciones de poder político. Se habla mucho del cambio de ciclo latinoamericano, algo que a mí personalmente no me gusta, porque parece que rehuimos de la confrontación, del debate de ideas, y algo como muy determinista. Es decir, parece que viene dado y que las esperanzas están perdidas. Yo prefiero hablar de ofensiva, contraofensiva neoliberal, porque además las formas de llegar al poder de la derecha están siendo muy variadas en toda la región, ¿no? Se habla también de esa hipótesis de que si los gobiernos progresistas han agotado el modelo y ya no saben responder a las necesidades de la sociedad, y por eso no se le está votando, pero eso de que no se le está votando es algo que podemos relativizar, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, donde el PT volvió a ganar las elecciones, comenzó mandando, pero es verdad que tejiendo una serie de alianzas con la oligarquía, que en el momento
que el gobierno de Dilma quiso volver, digamos, a los orígenes de los lineamientos políticos del PT, pues se le dio el golpe y se le quitó del poder. El caso Argentina, ahí digamos si tenemos un proceso electoral que vence la derecha, por poco, pero lo vence, ahí sí es verdad que son las urnas las que le dan el poder, pero sí tenemos una nueva caracterización de la derecha, por lo menos en lo que es en términos electorales. Es decir, podemos hablar de cierto postmodernismo en los discursos de esa derecha, que no presenta, digamos, las ideas neoliberales, consciente de que el cambio de época que en Latinoamérica no permitía ya, por lo menos, comentar las políticas neoliberales como se había hecho en los 80, en los 90, ¿no?, en la región. Lo que sorprende del caso argentino, que a pesar del discurso diferente para llegar al poder, en el cual incluso se alaban, ¿no?, algunas de las políticas sociales que se habían implementado en los últimos años, pero una vez que se llega al poder, vemos que el manual de la derecha sigue siendo exactamente el mismo. No, lo que ha sorprendido principalmente ha sido que como en tan poco tiempo el gobierno argentino, el gobierno de Mauricio Macri, ha conseguido desmontar tanto de lo que se había conseguido en los años anteriores. Y aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, que es la construcción de reversibilidad, que no me voy a meter ahora, pero posteriormente sí me gustaría también, si tengo tiempo, introducir ahí un poquito. Tenemos también el caso de Venezuela. Bueno, las últimas elecciones presidenciales se ganaron, las ganamos. Ahí, evidentemente, luego hay un proceso en la Asamblea Nacional, que sí la gana la oposición, pero a pesar de la fuerte guerra económica, del boicot internacional que sufre el pueblo venezolano sigue resistiendo. Ahí tenemos que tener, igual que el caso argentino, hemos visto cómo han barrido con todo, ahí vemos la importancia de las reformas institucionales, principalmente motivado con la Constitución. Vemos cómo esos son elementos que fortalecen a los gobiernos. Tenemos el caso de Bolivia, también donde se ganaron las últimas presidenciales. Evidentemente, después con el referéndum, digamos, se le adquiere cierta debilidad del gobierno, pero las últimas elecciones presidenciales se ganaron con más del 60% de los apoyos, ¿no? Y el último de los gobiernos sudamericanos, digamos, y el último que ha celebrado elecciones es el ecuatoriano, donde el proceso de la Revolución Ciudadana volvió a ganar las elecciones. Creo que había por aquí algunos compañeros ecuatorianos también. La Revolución Ciudadana ganó las elecciones, pero la Revolución Ciudadana no está gobernando ahora mismo Ecuador. Eso también podemos después entrar a problematizarlo quizás en el turno de preguntas y demás. Por lo tanto, en esta primera parte lo que quería poner sobre la mesa es que no hay... los gobiernos progresistas no es que hayan perdido mayoritariamente el apoyo popular, pero sí hay una contraofensiva neoliberal claramente en toda la región. Si atendemos a los resultados económicos que la región ha tenido en estos últimos años, en la última década, en esa década que podemos denominar como ganada, vemos cómo, me voy a centrar solamente en dos cuestiones por el poco tiempo que tenemos, que es la pobreza y la desigualdad. De 2003 a 2014, la pobreza en América Latina se redujo en 72 millones de personas. En 72 millones de personas en 10 años. Al igual que la desigualdad por la distribución del ingreso, si vemos, podemos tomar algunas estadísticas, no quiero meterme tampoco en muchos datos, pero si tomamos la participación del quintil más pobre, es decir, del 20% de la población más pobre, su participación en el ingreso, vemos como en esa misma década ha aumentado fuertemente en todos los países, pero principalmente en aquellos en los que había gobiernos de carácter progresista. Igual, si lo que tomamos es la participación del ingreso del 20% de los más ricos, vemos cómo también se ha reducido. Es muy importante para hacer comparaciones, ¿no?, o tener en cuenta la evolución histórica de los procesos. Es decir, no vale comparar con una foto fija para ver cuáles son los resultados sociales, los resultados económicos de un determinado proceso. Hay que tener en cuenta de dónde vienen. Y el caso latinoamericano, fue el laboratorio de experimentación de todo lo que son las políticas neoliberales. Los compañeros conocen mucho más, pero bueno, a partir del 73, con el golpe contra Salvador Allende, con Pinochet aterrizan también en la región los Chicago Boys. Los Chicago Boys que empiezan a aplicar todas las políticas neoliberales que después, con los gobiernos, la coincidencia de gobiernos de Thatcher y Reagan, se expanden por el resto del continente y también por el resto del planeta. Esto hizo que en los países latinoamericanos
hubiera una situación de Estado mínimo. Estado mínimo que el Estado existía, lo que pasa es que teníamos un Estado al servicio de las oligarquías económicas. Es decir, el neoliberalismo no quiere tampoco que el Estado desaparezca, quiere que haya un Estado al servicio de sus intereses, ¿no? Para analizar un poquito cómo se ha llevado a cabo esta disminución de la pobreza en los países latinoamericanos, quiero introducir un par de conceptos que son la distribución primaria del ingreso y la distribución secundaria del ingreso. Fácil. La distribución primaria del ingreso es aquella distribución del ingreso antes de que se realice la política redistributiva del Estado, ¿vale? Y la distribución secundaria sería una vez que ya se han aplicado una serie de políticas sociales. La distribución primaria del ingreso depende tanto de elementos coyunturales, como puede ser las políticas económicas que se aplican en un momento determinado, que depende del gobierno de turno, digamos que eso sí es más fácilmente cambiable una vez que se llega al poder, y depende también de otros elementos que no son controlables, digamos, por el gobierno, como pueden ser los precios internacionales de las materias primas, donde se puede influir a través de alianzas, pero no existe, digamos, un control absoluto por parte de los estados. Y depende también de la estructura económica. Y esta estructura económica depende principalmente de tres variables. Por un lado, la distribución de la propiedad del capital. Por otro lado tenemos los elementos institucionales y por otro lado tenemos la matriz productiva o la estructura productiva del país. Estos elementos son más difíciles de cambiar, digamos, son elementos estructurales y los cambios en ellos son mucho más conflictivos. ¿Cómo incidieron los países progresistas? Pues principalmente influyeron en la distribución de la propiedad del capital, fijándose en los recursos naturales. Los recursos naturales son la apropiación de la gestión y del control y de la propiedad de los recursos naturales, permitieron dotar a los países latinoamericanos de una serie de recursos que posteriormente, mediante la política redistributiva, eran canalizados, digamos, a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Evidentemente, digamos que el control de los recursos naturales o la apropiación de estos recursos naturales genera algunos inconvenientes a largo plazo que puede ser que la soberanía, digamos, está limitada al depender los precios internacionales, o sea, los precios están determinados en los mercados internacionales, entonces no existe un control absoluto. Pero era fundamental, en un primer momento, tener este control de los recursos naturales para obtener recursos, ¿vale? Cuando se ha intentado cambiar la propiedad o se ha intentado influir en la distribución de la propiedad en otros sectores, se han encontrado los gobiernos con serios problemas. Esto no es una crítica. Lo que hay que ver también es la composición institucional y las dificultades que existen cuando llegamos a los gobiernos para cambiar las lógicas, para cambiar las instituciones que existen. Si hemos visto que en Europa es complicado, ¿no?, por cómo están, digamos, concentrados, cómo son los funcionarios mayoritariamente en España, o la dificultad que tuvo Grecia para aplicar el programa con el que se había presentado a la elección del gobierno griego de Alexis Tsipras, pues en América Latina las dificultades son muchísimo mayores. Allí no había un estado de bienestar que se ha ido desmantelando, no, allí había un estado oligárquico, donde la llegada al poder mediante la vía electoral, la toma del poder político por la vía electoral, no quería decir que tuvieras el poder. Hay que tener en cuenta el gran poder económico que tienen principalmente las transnacionales, las multinacionales, la presencia que tienen los países latinoamericanos, que habían estado durante décadas y décadas, habían conseguido que los estados estuvieran a su servicio. Como elemento también a destacar y que ha permitido a los estados progresistas latinoamericanos dotarse de más recursos, hay que hablar de la política tributaria. Generalizar sobre la política tributaria es algo bastante osado, pero bueno, con el tiempo que tenemos me lo voy a permitir, digamos, ¿sí? Hay tiempo, hay tiempo. Vale. Y hablar un poquito de política tributaria. Si hacemos también una fotografía, una comparación de la situación actual de la presión fiscal que existe en los países latinoamericanos y puede existir en otros países, vemos como todavía es bastante inferior, ¿no? Concretamente, la presión fiscal de los países latinoamericanos es 13 puntos por debajo de los países de la OCDE. Pero lo que hay que tener en cuenta es
cómo ha ido esa evolución, mientras que los países de la OCDE, en muchos de ellos vemos como la presión fiscal se está reduciendo. Si tomamos el caso de España, actualmente está en torno al 34 o 35%, que son niveles equivalentes a los que había en el año 2000 y inferiores a los que había en el año 2007. En los países latinoamericanos sí está creciendo, todavía es insuficiente, son todavía sistemas tributarios débiles, que necesitan profundizar en las políticas de progresividad de esos tributos, pero hay que ver esa evolución. Solamente un par de datos, por ejemplo, el caso de Ecuador, tenemos que en el año 2000 la presión tributaria era del 10,1 y en el año 2014 del 19%. O en el caso de Bolivia, donde en el año 2000 era del 16,4% y en el año 2014 del 28,7%. Vemos que sí hay una reducción de la brecha fiscal que hay entre unos países y otros. Vuelvo a insistir, los cambios son sumamente complejos. Cada vez que se han intentado hacer cambios fuertes sobre la propiedad del capital y de los recursos, vemos lo que ha sucedido en el año 2002 en Venezuela, el golpe petrolero. Tenemos también el caso del 30S, que ahora se va a conmemorar ya en 2 semanas, el caso de Ecuador. Tenemos también el intento de golpe y la secesión de lo que se conoció como la media luna en el caso boliviano, que no era una reivindicación cultural histórica, digamos, de esas regiones o esos departamentos de la media luna, sino que obedece a una cuestión cuando el Estado adquiere la propiedad de los recursos naturales que principalmente se concentran en el oriente boliviano. Entonces, cuando se ha intentado llevar a cabo procesos se ha intentado recrudecer o llevar más fuertemente la lucha contra la distribución del capital que concentran estas multinacionales, la oligarquía no ha tardado en sacar toda su maquinaria para evitarlo, ¿no? Y el momento actual, con esta contraofensiva no liberal, lo que tenemos es que muchos de estos grandes avances que se habían conseguido en la región en términos de reducción de la pobreza y en términos de distribución de la renta están en peligro. El último informe del PNUD sobre pobreza y distribución de la renta del año 2015 habla de que 30 millones de los 72 millones de pobres que habían salido de la pobreza, hay 30 millones que pueden volver a caer en la pobreza. Lo que se corre entonces es un riesgo de volver hacia atrás de todos los grandes avances que se han conseguido en la región y todo lo que queda por andar. O sea, hay que tener en cuenta que no se trata de un modelo agotado, sino que se trata de un modelo inacabado. Son procesos de cambio y hay que tener en cuenta los horizontes. Pero con esta ofensiva neoliberal se corre el riesgo de volver hacia atrás. Una de las cuestiones que la derecha, cuando ha estado en el gobierno y ha hecho muy bien, es la construcción de irreversibilidad. Es decir, a nosotros nos cuesta enormemente, cuando llegamos al poder, conseguir aplicar las políticas con las que nos hemos presentado y con las que hemos conseguido, digamos, un apoyo popular mayoritario. Sin embargo, nosotros no somos capaces de crear las instituciones de forma que permanezcan más allá de los cambios de turno por el momento electoral. Lo hemos visto en el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina, con ese discurso postpolítico con el que se presentó Macri, pero después la aplicación de las políticas concretas, vemos cómo han desmantelado completamente lo que se había avanzado, que en el caso de Argentina, bueno, era más limitado que en otros países, pero se ha vuelto, digamos, a los orígenes de la aplicación de las políticas neoliberales más severas. Entonces es muy importante disputar esa institucionalidad, crear nueva institucionalidad, y no es casual que de los gobiernos progresistas sudamericanos haya caído el gobierno de Brasil vía golpe de Estado, haya caído Argentina vía electoral, y los que permanecen a pesar de la situación externa de boicot que sufre Venezuela, permanece porque tiene nuevos elementos institucionales que enfrenta. Igual el caso Ecuador, que tiene también su nueva constitución, igual el caso boliviano. Por lo tanto, la importancia de disputar, no solo en la calle, sino disputar las instituciones, transformar las instituciones y conseguir que los cambios sean irreversibles. Gracias. Bueno, antes que nada agradecer a la Escuela de Verano de Izquierda Unida
la invitación que me ha hecho a participar en esta mesa y sobre todo poder compartir con ustedes, aunque sea unos minutos, algunas reflexiones y sobre todo me congratulo de poder estar también aquí al lado de grandes amigos y entre otros de quien creo que deberíamos de no solamente valorar su trabajo, sino que Enrique de Santiago creo que es uno de los grandes luchadores por América Latina y aquí también, y creo que no se le ha valorado suficiente, no digo por problemas de ego, sino su gran trabajo, su gran preocupación y abnegación por América Latina. Yo creo que en España pocos sabrán como él, que ha sabido luchar por la democracia, las libertades en América Latina. Así que para mí es un gran honor estar con Enrique aquí en la mesa. Bien, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, si se me permite, porque creo que plantear el problema de los gobiernos progresistas es un falso problema. O sea, creo que es un debate estéril. Debate estéril porque voy a citar un libro en América Latina de hace 12 años. ¿Vale? Se llama, bueno, los gobiernos progresistas en América Latina, y Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Y voy a citar, claro, el problema es, después dice, el proyecto neoliberal en Brasil tal vez sea el último a ser implementado en América Latina. Pero inmediatamente después aparece el concepto. En Brasil se plantea, dice, hay un continuismo de la política económica y en la filosofía política del gobierno de Lula que ha significado una profundización brutal del neoliberalismo. Los ejes fundamentales de la política económica neoliberal han sido todos radicalizados. El gobierno subordina todas sus acciones a la necesidad de generar megasaldos comerciales para el pago de la deuda, producir, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la entrega de la Amazonía, aparte de los problemas con el movimiento fundamentalmente de los sin tierra. Y podríamos seguir, si ustedes quieren, no solamente con Uruguay, podríamos seguir incluso con Argentina, podríamos, si ustedes quieren, seguir con Chile y el tercer gobierno de la concertación, que es cuando se dice que hay un cambio, es decir, los dos iniciales de la democracia cristiana no se tienen en consideración, es decir, Erwin y Frei, pero se dice que Ricardo Lagos, al pertenecer al Partido Socialista Chileno, etcétera, etcétera, respondía ya a la dinámica de los gobiernos progresistas. Bien, como bien se indicaba aquí hace ya 15 años aproximadamente, lo que hay ha sido un cambio de retórica, es decir, un cambio de expectativas. Un cambio de expectativas que obviamente venía a marcar por primera vez un punto de inflexión, más que en las políticas neoliberales, en los elementos específicos de una visión distinta del problema que rescataba algunos aspectos que no estaban presentes. Bien, yo voy a hacer desde ese punto de vista algún análisis para señalar obviamente que también hay otro elemento, es una osadía hablar de América Latina en su conjunto. No solamente una osadía, yo diría que hasta una falta de respeto en el cual yo me meto. Es decir, es como si estuviéramos hablando ahora de Europa Occidental y los gobiernos progresistas. Digo, ¿cuál? Portugal, España, gobierna el PSOE, Grecia. Bueno, pero habría que poner Bulgaria, habría que poner Rumanía, habría que meter los 27, y uno dice, oiga, y en 15 minutos usted va a ser capaz de explicar la diferencia entre todos los países de Europa Occidental para explicar una dinámica en la lógica de países progresistas y que entendemos por progresismo o por progresista. Bien, eso es lo que yo llamo debates estériles, debates que además encubren, ¿no?, contradicciones internas de las luchas sociales y políticas de los distintos países. Por ejemplo, la lucha mapuche en Argentina no es un problema solamente de Macri, o la lucha, por ejemplo, ustedes saben, en Chile todavía hay presos políticos, y en Chile la constitución que existe es la constitución de Pinochet de 1980, es como si aquí estuviésemos estando gobernados todavía con las leyes fundamentales del movimiento. Y sin embargo hablamos de Bachelet como una presidenta poco menos que gran progresista, ¿no? Bien, y cuando hablamos de los golpes de Estado, por ejemplo en Honduras con Mel Zelaya,
Evidentemente lo que hacemos es un rechazo a la intervención cívico-militar, pero Zelaya era miembro del Partido Liberal. Sí es cierto que se enfrentó a algunas políticas. Por tanto, ¿qué es lo que a nosotros nos ha venido a definir incluso una onda o un criterio de década progresista? Totalmente falso. Vean ustedes Centroamérica. Estamos hablando cuando aparecen a finales de los 90. ¿No? Vean ustedes Honduras, El Salvador, Guatemala, incluso la reversión en Nicaragua. Vean ustedes el proceso de Costa Rica. Vean ustedes, si quieren, Norteamérica con México, es decir, 2000 con el PAN, Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Y vayan bajando, si ustedes quieren, incluso Paraguay o en Ecuador, en Perú, con Toledo, simplemente, por no decir Fujimori en los 90. Bien, habrá que diferenciar Perú de Ecuador de Colombia, sin ir más lejos. Entonces, ¿por qué es posible o por qué nosotros queremos plantear el criterio de, ¡hola, venga! Etapas progresistas. Es decir, es un falso dilema que nos lleva a discutir sobre cosas inexistentes. Suelo poner un ejemplo que es muy habitual, algunos me lo conocerán, pero no resisto por ponerlo. ¿Es León el rey de la selva? Bien, podemos entrar a discutir que el león no, porque hay problemas, entonces la leona, porque el león es un vago, ya lo sabemos, es la leona lo que produce. Bien, llegará alguien que dirá, no, yo soy republicano, no quiero leones, reyes en la selva, por lo tanto, y otro dirá, no, yo quiero el elefante, entonces aparecerán. Bien, vamos a hacer centro de investigaciones sociológicas y vamos a hacer encuesta. ¿Quién quiere usted? ¿El león, el tigre? ¿Quiere usted el elefante? ¿Monarquía o república? ¿Estado federal o unitario? Etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a discutir, todo el mundo centrado en eso. De repente va a llegar alguien a decir, oiga, perdón, es que el león no vive en la selva, vive en la sabana. ¿Qué me dice? ¡Oh! Pero hemos estado construyendo el debate sobre si queremos un león, no, rey de... Y bueno, pero en América Latina hay selvas y no hay leones, entonces son cuasi selvas. Habrá que importar leones, porque si la selva se define, vamos a importar leones. Vamos a construir un proyecto similar, es decir, entre comillas, el progresismo que nosotros entendemos para trasladarlo. Y si decidimos que no leones y son tigres, vamos a llevar tigres. O si no, haremos, no, como hacía Escobar, que le gustaran los hipopótamos, y llevó al Magdalena hipopótamos, porque le gustaron los hipopótamos. Bien, ahora significan un problema ecológico, porque claro, aparecen los problemas de cómo vamos a matar, no, a los hipopótamos. Y uno dice, oiga, perdón compañero, el problema es que se está cargando absolutamente todo lo que había aquí. Ah, no, pero vamos a salvar a los hipopótamos. No, dice, sí, el problema es que llegaron 2 y ahora hay 20 y se están cargando todo. Bien, vamos a importar entonces leones. Claro, los conceptos a los que me quiero referir, por tanto, como procesos políticos son distintos. Y hay discusiones estériles y debates que nos llevan mucho tiempo y que no aportan nada. Y que al cabo de 10 años estamos discutiendo el fin del ciclo progresista. Y la pregunta es, ¿hubo alguna vez un ciclo progresista? Pues parece que no. Porque lo que hubo en América Latina, y sí es cierto, y yo estoy de acuerdo, y voy a ser rápido porque tengo 15 minutos, evidentemente hubo un punto de inflexión en América Latina que lo podemos cifrar. Fíjense ustedes lo que yo digo, en la década de los 50, que es los primeros acuerdos entre la Escuela de Chicago y la Universidad Católica de Chile y 2 universidades más, que eran cómo se podía llevar a cabo la dinámica de crítica a lo que era el Estado, tanto del bienestar, que en América Latina era más bien Estado intervencionista, entre comillas, Estado paternalista, sin hacer una crítica a ello, es decir, ciertos elementos de Estado participativo, de Estado interventor, si ustedes quieren, que se articuló fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y que por tanto implicaba una participación directa en la articulación de la riqueza, es decir, no había manera de generar desarrollo en América Latina si no se producía a través de la intervención pública. Y la intervención pública, por tanto, llevó que tanto a gobiernos de derecha la derecha más, no derecha extrema, pero los partidos conservadores, los partidos liberales, algunos otros partidos, se incorporaban a la dinámica que era propio de la Segunda Guerra Mundial, ese llamado capitalismo inclusivo, que lo que hacía era romper las dinámicas de la oligarquía,
fundamentalmente para ampliar los espacios, ¿no?, de participación política, es decir, aparece el voto de la mujer, aparece el voto mayores de 21 años, es decir, sin exclusión en algunos casos porque no sabían leer y escribir, es decir, empiezan esos elementos a ser incorporados. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una guerra fría donde hay necesidades de apertura política y también económica derivados de lo que significaba el nuevo orden internacional, entre comillas, de la década de los 50. Es decir, dos bloques, el bloque capitalista, si ustedes quieren, y el bloque socialista. Y por tanto había que abrir y hacer reformas. Es lo que se llamó el crecimiento hacia adentro. Puertas adentro, la inversión industrial, los elementos de articulación de las grandes ciudades, el proceso de urbanización, los elementos de revolución, entre comillas, de reformas políticas que fueron generando reformas económicas, sociales, donde siempre hubo un excluido, el campesinado. Porque claro, recuerden ustedes que América Latina inventó los populismos, ¿eh? Bien, sí, no, el populismo es ruso, es verdad, y después en Estados Unidos, 1856-71, primer debate, Lenin, Bush, en fin, no vamos a ponernos ahí, que tiene que ver con un proceso de transición, es decir, la China, etcétera, etcétera. Bien, no nos vamos a meter ahí. Ni el empresariado campesino del sur de Estados Unidos que debate y que fueron los dos populismos históricos. Pero el populismo que se entendió en América Latina no hay más que uno, el de la derecha. Porque el populismo es distinto a las políticas populares, que este es otro gran debate que evidentemente es absolutamente irrelevante sobre el populismo. Porque políticas populares es distinto al populismo, que son las formas de integración, de coopción y de integración de los sectores populares a las políticas de reformas que se dieron en América Latina entre la década de los 50 y en la década de los 60. Velasco Ibarra, sin ir más lejos, en el caso de Ecuador, Alessandri en el caso de Chile, más el peronismo en el caso de Argentina, más el caso de Vargas en el caso de Brasil, y si ustedes quieren, en algunos casos no hay más, porque el resto no confundamos partidos policlasistas a lo que significa regímenes políticos, que son formas de articulación de la sociedad civil y la sociedad política, que es una cuestión completamente distinta. Populismo en América Latina, como orden político, 3 países y no más: Argentina, Brasil y Ecuador. Muchos hablan de México en la época de Cárdenas, pero eso es un proceso de una revolución que se articula a partir de 1919-20 y que tiene que ver con transformaciones de nacionalización en otro orden. Por lo tanto, ese es otro debate que curiosamente aquí todo el mundo le da y descubren a la Clau, perdónenme ustedes, cuando no es nada. Pero claro, es decir, vamos 30 años atrás. Y la gente no lee lo que es el debate de 1960 ni 1970. Es decir, estamos discutiendo si el león es el rey de la selva o es la leona, no, porque hay un problema de género. Es decir, en eso estamos. Y por lo tanto, es decir, no estamos en el debate que realmente aparece en América Latina y que tiene otras condiciones. Por tanto, el liberalismo empieza fundamentalmente en América Latina en construir una dinámica que haga posible que las universidades, los empresarios, los medios de comunicación, hablen de una crítica al Estado interventor, al Estado que producía, al Estado que intervenía, da igual cualquiera, en su versión radical, que fue fundamentalmente la propuesta de CEPAL, es decir, lo que se llamó sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro, o en la perspectiva popular, que solamente hubo uno como gobierno, que fue el triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970, que no fue una radicalización de ese Estado interventor, sino un proyecto socialista, que es distinto, y por eso es popular, porque cambiaba la dinámica política estructural, tanto en la lucha de clases, tanto en las fuerzas políticas, y por primera vez en la historia, un gobierno que se declaraba marxista, socialista, inclusive leninista como su presidente, llegaba a ganar unas elecciones por vía electoral. Pero ese es otro tema, no vamos a discutir ahí. Por eso fue también el gran golpe de Estado del 73, que se equivale, si ustedes quieren, al golpe de Estado de España en el 36, que después concluye en la Guerra Civil, porque eran dos proyectos culturales, dos proyectos de transformación histórica, de ciudadanía, de incorporación social, de transformación, de educación. Ahí tienen ustedes todos los médicos de los pueblos, todo lo que es las escuelas pedagógicas,
todo eso que significaba un proyecto cultural, que después significó una represión muy grande, también se da en Chile en 1973. Por eso estamos hablando de proyectos populares, estamos hablando, por tanto, de transformación y reestructuración de todo el orden político. Y todo ese orden político implicaba no reformas constitucionales, porque en América Latina hubo reformas constitucionales. ¿Para qué? Para poder aplicar el consenso de Washington. Pero solamente hubo 3 constituciones fundantes de la nación, que fue Venezuela, Ecuador y Bolivia. Fíjense ustedes la diferencia. Todos los demás países siguieron con sus constituciones articuladas, muchos de ellos a finales del siglo XIX y otras a mediados del siglo XX, que se hicieron las reformas de las constituciones. ¿Y saben cómo se llamó eso? Reforma del Estado. La reforma del Estado era privatizar, desregular, descentralizar y por tanto generar los espacios para la articulación de ese nuevo espacio político. Y bien, eso tenía que ver con Hayek, con von Mises, no tenía que ver con Milton Friedman, pero nosotros discutimos de la teoría monetarista, no de las concepciones liberales, de los cuales decían, oiga, si es que yo ni siquiera soy liberal, lo que yo quiero es refundar el orden. Eso es lo que decía Hayek y von Mises. Yo estoy en contra de Gran Bretaña, que es un país socialista, eso le decía a Churchill. Churchill era un socialista, y no digo lo que decía de Kennedy, en Camino de la Servidumbre, y no digo lo que decía von Mises. Estoy hablando de los liberales, ¿eh? No estoy hablando de la crítica, de los críticos que no hablan de los liberales. Por tanto, el golpe de Estado en Chile, que fue un punto de inflexión, encontró ya el marco ideológico político de empresarios, de economistas, que controlaban la formación de los economistas, controlaban los medios de comunicación, controlaban la forma de articular y por tanto, por eso fue tan, si ustedes quieren, tan fuerte esa ruptura, que además se dio con algo que no se dio en el conjunto de países de América Latina, porque había un proceso socializador, socialista y transformador, que permitió una refundación del orden sobre una gran represión, cosa que no se pudo hacer en Argentina. En Argentina, por mucho que haya prescindido Videla, evidentemente la burguesía argentina era completamente distinta. Es decir, habían distintas formas y por tanto las luchas eran diferentes. En Chile el 73 ¿qué encontró? Encontró un campesinado fuerte, con una reforma agraria muy fuerte, encontró también con un proceso de nacionalización muy fuerte y por tanto el neoliberalismo no tenía ningún problema en adecuarse porque contaba con el apoyo de la burguesía, con los que habían dado el golpe militar y con los apoyos de Estados Unidos, que en los golpes de Estado en América Latina sin Estados Unidos no se pueden hacer, ¿no? Es decir, por eso ese mal chiste que dice ¿por qué no hay golpe en Estados Unidos? Porque evidentemente pues la CIA, aunque nadie está diciendo, tiene prohibido hacer golpe en Estados Unidos. Pero en cualquier caso nadie dice que contra Trump no vaya a poder haber golpes de Estado hoy. Lo que harán serán un golpe cívico-militar, como lo hicieron el impeachment contra Nixon, digamos, pero eso es meternos en otra lógica y tengo poco tiempo. Por tanto, los proyectos neoliberales en América Latina contaron con una base, si no, no es posible entender cómo los grupos de economistas, de dirigentes económicos y dirigentes políticos pueden asumir este proyecto de la noche a la mañana. Pregúntense ustedes por qué en la década de los 70 no se pasa de Keynes a Hayek. Eso no es casual, es un proceso lento, muy lento, que duró 20 años. Claro, Chile fue el punto de inflexión en el ámbito de ponerlo a cabo. Por eso la mayoría de los chilenos dicen nosotros antes que Reagan, antes que Thatcher, es más, nos piden a nosotros asesoramiento, es decir, es más, Felipe González pidió asesoramiento, ¿no?, a Sergio de Castro y a todos los reformadores, ¿no?, de la época de Pinochet. Voy rápido, por tanto. Bien. Este proceso, que fue un proceso que se articuló en Chile con golpe de Estado, se hizo por otros mecanismos sin necesidad de golpe de Estado. Las reformas se empezaron a implicar básicamente porque el propio capitalismo generó el espacio de decir, no más, culpable las víctimas. No podía, eso significó despolitización, desideologización y por tanto una transformación de los mismos mecanismos de participación entre el ciudadano y la política. Es decir, si la política generaba ciudadanos, los ciudadanos demandan y por tanto quieren participar. Y eso era lo que había significado el proceso de incorporación de las grandes clases populares o de los trabajadores al proceso de toma de decisiones. Demandaban más educación, más salud, más vivienda. Y el problema está en que se dijo, no, si hacemos tanto eso nos vamos al garete. Por lo tanto, se acabó lo que se daba.
Entonces vamos a hacer nosotros una misma crítica y vamos a pasar a otro proceso. Ese punto de inflexión es el punto de inflexión de los gobiernos neoliberales, tanto en Europa como en América Latina. Es decir, despolitización, desideologización, descentralización, desregulación, cambio en la educación, cambio en todos los elementos, que lo que venía a decir, oiga, a mayores demandas la gente pide más y lo que hay es una crisis fiscal del Estado. Es decir, el Estado no tiene para dar más. Entonces lo que hubo primero fue la crítica a la inversión pública y decir que lo público era malo, todo lo público es malo y lo privado es cojonudo. Es decir, la gestión pública es mala, la gestión privada es buena. Claro, eso significa crear la conciencia de que es así. Y vean ustedes cuál es la visión que nosotros tenemos de los funcionarios. Oiga, pero funcionario es un bedel, funcionario es un médico. Y nosotros tenemos la función de que el funcionario se las toca, cuando no es así. Porque tenemos la visión que ha generado el neoliberalismo de lo que son fundamentalmente los trabajadores del Estado. Y no digamos la medicina, y no digamos la educación, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que crear ese concepto. No es de la noche a la mañana, por eso estoy planteando ese tema. Bien, la ruptura que se produce en América Latina sobre el consenso de Washington, ya voy concluyendo, va a haber un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, curiosamente, no es un gobierno, sino que es, si ustedes quieren, 1994, el EZLN en México. Esa fue la primera lucha global que se da contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad, donde además se producen elementos étnicos, de género, elementos que no estaban presentes en las luchas y que por otra parte reivindican otra manera de plantear el problema, otra manera de definir los conceptos y que después tanto Evo Morales como lo que son también en Ecuador, Correa, definen como ese concepto del buen vivir. Las concepciones que están ahí devienen, entre otras cosas, de ese punto de inflexión que significa el basta ya contra las políticas neoliberales, el tratado de libre comercio, contra la corrupción, el hambre, las políticas de privatización, etcétera, etcétera. Eso significó un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque lo que había significado una medida de gran proceso político que fue Centroamérica ya vieron en que terminó. Golpe de Estado en Panamá, intervención de los Estados Unidos, no, Nicaragua defendiendo la provida y no más aborto, etcétera, etcétera. No me voy a meter en eso, por eso digo que es muy diferente. O sea, no vamos a hablar de gobiernos progresistas y todo, vamos a meter en el mismo saco Ecuador y Nicaragua. Me niego, como me niego a muchas otras cosas desde ese punto de vista, pero eso si quiere lo debatimos. Igual pasa con Perú, Argentina, pasa también con Uruguay. No es lo mismo Pepe Mujica que Tabaré Vázquez, es decir, las reformas son contrarreformas o los elementos que aparecen. Por tanto, diríamos que, claro, gobiernos progresistas, ¿cuándo? ¿Quiénes? Si hablamos de transformación del Estado y la nación, solo 3 países reúnen esas condiciones, aparte de Cuba, ¿vale? Que no lo dejo fuera. Aparte de Cuba, que son, en este caso, Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Por qué? Porque hacen proyectos constituyentes. No hacen reformas de la Constitución para la articulación de la incorporación de las políticas neoliberales. Brasil lo hace como reforma, Chile lo hace como reforma, Uruguay lo hace como reforma. Todas las constituciones se reforman en los 90 para articular las políticas del consenso de Washington. Salvo 3, que son proyectos constituyentes. Por eso son un problema para el capitalismo, porque entran en otra relación Estado-sociedad o Estado-política. Por eso, si ustedes ven, no se puede reclamar la república, que para nosotros tiene ese significado en España. Coño, hablar de la república y de la tercera república es reivindicar la segunda república. Pero pregúntenle ustedes, ¿no?, a un quechua, a una aymara, ¿no? Es decir, ¿cuál es el concepto de república en Bolivia? Oligarquía, poder absoluto, nepotismo. Por eso Bolivia no se define como república, es Estado plurinacional. Fíjense la diferencia. Si ustedes ven los pasaportes, el timbre no es república. Es decir, eso implica que la república fue un elemento de coacción, de represión, de fuerza. Bien, y voy concluyendo. Claro, en América Latina, por tanto, existen proyectos distintos, existen contradicciones, pero cada país se explica por sus propias dinámicas. Si nosotros queremos explicar España, expliquemos su estructura social, sus formas de articulación política, su historia. Es cierto que España se vincula a una estructura más internacional que tiene que ver
con Europa, su contexto y el marco específico de la Unión Europea. Pero evidentemente el caciquismo en Andalucía o los elementos del latifundismo, la pequeña propiedad en Galicia, no se explica por la entrada a la Unión Europea, se explica, entre otras cosas, por lo que significó la ruptura con la Segunda República como un proyecto democrático, y por tanto hay que hablar de la estructura de poder y de la estructura de clase en el caso de España. En América Latina hoy lo que tenemos es evidentemente el fin de una etapa, yo diría, de la primera gran revolución neoliberal. Estamos en la segunda. La primera, de la reforma del Estado, ya se hizo. Es decir, poner a funcionar los elementos que hicieran posible la desarticulación del Estado, los procesos de desregulación, de descentralización se hicieron entre 1990 y más o menos el 2001, 2002, independientemente de la Rúa, Kirchner, es decir, etcétera, etcétera, se hicieron. Es evidente que no es lo mismo Kirchner que Menem. No, por eso digo que no vayamos a poner todo en el mismo saco, pero hay que hablar de las diferencias en ese país, no en términos genéricos, y hay que entenderlo en esa dinámica. La segunda gran revolución neoliberal es la de hoy, que son los megaproyectos, aquellos elementos que constituyen un proyecto de avance, de transformación y de articulación de lo que significa las políticas no solamente extractivistas, sino las dinámicas de los megaproyectos. Es decir, lo que vincula economía, lo que vincula la agroindustria, lo que vincula la soja, lo que vincula las grandes carreteras, las grandes transnacionales del agua, los grandes elementos que definen. Tenemos ya el edificio hecho, tenemos ya la estructura dada, ahora lo vamos a llenar y lo llenamos de megaproyectos. Y esa es la gran lucha que se da ahora, la lucha del pueblo mapuche. Tiene que ver justamente con la expropiación de tierra, recuerden ustedes en el caso de Iberdrola, en el caso de Endesa, o en el caso de Argentina, o en el caso de Paraguay, sin ir más lejos con Lugo, es decir, tienen que ver con la defensa, fundamentalmente en el ámbito de no más privatización, pero es que ya no hay más que privatizar. El problema es que ahora directamente son los megaproyectos. Véanlo ustedes, grandes represas, grandes proyectos, Puebla-Panamá, o en el caso de Colombia, que tiene que ver, entre otras cosas, con un proceso de militarización. Y con eso acabo para darle la palabra también a Enrique. Procesos de militarización que significan, entre otras cosas, la ecología del miedo, las construcciones distintas, una sociedad desarticulada donde los elementos de seguridad se cambian por el hecho de la democracia. No queremos democracia porque no trae nada bueno. Queremos seguridad porque nos permite vivir en ciudades violentas, ciudades desarticuladas, y eso es el triunfo cultural del neoliberalismo. Es decir, no estamos ante un fin de ciclo ni entrada de otro, sino ante una continuidad que viene marcada desde la década de los 50, cuando el primer eje de crítica a los que fueron las políticas de CEPAL, el triunfo de la Unidad Popular, la crisis de Centroamérica, y hoy por hoy pues la injerencia, la pérdida de soberanía con todas las bases norteamericanas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que identifica también esa segunda y tercera gran revolución del neoliberalismo. Por tanto, yo no hablaría de ciclos progresistas, sino de idas y venidas, no, de las luchas políticas y de la lucha de clase, que en cada uno de los distintos países de América Latina tienen su propio tiempo histórico, tienen también sus propias explicaciones y por tanto tienen que tener sus propias respuestas. Y cada país la está dando como puede en términos de sus dinámicas sociales. No es lo mismo Correa que Lenin, me refiero al Lenin de ahora, ¿vale? Es decir, no es lo mismo. Y lo mismo podemos decir de Kirchner y la Kirchner, es decir, no es lo mismo. Por lo tanto, no nos llevamos a engaño y por tanto no crean ustedes que el león es el rey de la selva porque el león vive en la sabana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a la Escuela Izquierda Unida la oportunidad que nos ha dado poder organizar este debate, por supuesto a todos los compañeros y compañeras que están en esta mesa, que creo que nos van a permitir tener una visión de conjunto global muy interesante de todo lo que está ocurriendo en América Latina en los últimos años. Yo empezaría diciendo que creo un error analizar lo que ocurre en América Latina descontextualizado de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Fundamentalmente desde la desaparición del bloque socialista en Europa y la desaparición de esa confrontación internacional entre dos modelos claros y definidos hasta ese momento, el modelo capitalista y el modelo socialista, ¿no? O sea, una confrontación de modelos en el que era relativamente sencillo
dar explicaciones a lo que ocurría, por ejemplo, en América Latina, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, los golpes de Estado. Quiero decir, el mundo era muy lineal, era relativamente sencillo, había un bloque capitalista, había un bloque socialista, confrontaban y cada uno intentaba ir ganando aliados a su causa, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, o cuando desaparece la Unión Soviética, ¿qué es lo que nos cuentan? Bueno, lo que nos cuentan es que se acabó la historia, que es el triunfo del neoliberalismo, que a partir de ese momento bueno, pues no hay alternativa posible al capitalismo, y además incluso nos auguran que ello va a traer una perspectiva de paz y tranquilidad en la medida en que desaparece la posibilidad de confrontación militar. Imagínese lo que es ese fin de la historia en América Latina. Es decir, lo que se intenta institucionalizar es que no hay posibilidad de que los países de América Latina sean algo distinto al patio trasero de los Estados Unidos, es decir, cualquier perspectiva de independencia y soberanía nacional queda absolutamente erradicada. Si hasta ese momento las posibilidades de poner en marcha gobiernos que fueran independientes frente a los Estados Unidos, que defendieran la soberanía nacional, pues dependía en el imaginario de las relaciones internacionales de la política de equilibrios entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Desde luego, con la desaparición de esa confrontación, pues desaparece cualquier posibilidad de independencia de los de independencia económica y de soberanía respecto a los Estados Unidos de los países de América Latina, ¿no? Yo creo que en ese contexto es donde hay que valorar la importancia que han tenido el inicio de esos procesos de surgimiento de otros gobiernos. Evidentemente, yo creo que 10 años, 20 años es muy poco para tener una perspectiva global de cómo está cambiando el mundo. Es decir, evidentemente, si nosotros analizamos una perspectiva marxista, pues en el fondo y en la superficie. Realmente la configuración de cada época histórica pues viene determinada por los modelos de producción económica y su desarrollo. Y evidentemente no han pasado suficientes años como para que seamos capaces de vislumbrar hasta dónde o por qué vías va a ser posible pues ese modelo, o cómo, mejor dicho, se va a configurar ese modelo que nosotros estamos convencidos que llegará, de producción económica alternativa al capitalismo. ¿Tardará más o tardará menos? Evidentemente, pero en todo caso yo creo que hay que hacer ese primer análisis. Yo creo que era muy interesante lo que decía Marcos sobre lo que ocurrió en el año 94 en México, ¿no? Con el alzamiento zapatista, pues es verdad que se da una primera contestación globalizada, además, aunque no tenga un impacto militar y no tenga un impacto político, pero sí tiene un impacto sociológico y politológico muy importante para todo el planeta, ¿no? Porque es como la primera contestación a esa explicación que nos dan de un mundo lineal ya del fin de la historia neoliberal, que no iba a ocurrir nada más, ¿no? Precisamente que sea en América Latina donde comienzan a fraguarse cuestionamientos de ese fin de la historia, pues no deja de tener su interés en la medida en que es una zona considerada como el patio trasero. Y hay un elemento que quizás hoy pasa muy desapercibido, pero que en su momento tuvo un gran impacto en los debates políticos y que fue previo a la puesta en marcha, por ejemplo, del proceso de cambio, el proceso constituyente en Venezuela, que fue todo el surgimiento en ese contexto del supuesto fin de la historia de los foros sociales mundiales y en concreto del foro social de Seattle, ¿no? Por primera vez yo creo que hay algo que quiebra la agenda internacional de los movimientos revolucionarios, de los movimientos del cambio político, ¿no? Que tiene mucho que ver en América Latina en concreto con un concepto que quizás no hemos sabido introducir en los mecanismos de organización de las luchas populares en Europa, que es el concepto también de educación popular. O sea, es muy sorprendente cómo toda la articulación de los movimientos sociales y los movimientos políticos en América Latina sí que vienen atravesados por una teorización de la necesidad de una educación popular alternativa, es decir, creando imaginarios políticos, visiones del mundo diferentes que trasciendan de lo que es el mero análisis simplista, muchas veces, de confrontación entre distintos modelos económicos, ¿no? Para mí el Foro Social Mundial, ese surgimiento, de alguna forma lo que hace es acabar con una agenda política muy asumida durante la Guerra Fría, de separación
digamos, una idea muy de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, la separación absoluta de los escenarios de lucha entre fuerzas políticas y fuerzas sociales. Es decir, en el momento en que las fuerzas sociales, los movimientos sociales, asumen que también, que no solamente tienen tablas reivindicativas, sino que las tablas reivindicativas deben ponerse en la práctica, deben aplicarse a través, y no hay otra forma, de las luchas políticas, pues eso obliga a que los movimientos sociales asuman agendas políticas y lleguen a la conclusión de que es necesario empezar a colaborar estrechamente con fuerzas políticas, ¿no? Eso quizás está en el origen de las nuevas formas de organización política, que donde en muchos casos en América Latina no está claro el límite entre el partido clásico y el movimiento social. La simbiosis que se produce y que, bueno, y que pone en marcha, bueno, pues amplios movimientos, pues quizás no hay nada que lo manifieste de una forma más clara como el MAS, ¿no? O sea, el MAS en Bolivia no se define como una fuerza política, ellos hablan de un instrumento que además que surge precisamente, curiosamente, ese movimiento político surge de un movimiento, pues quizás definirlo como sindical no sea exacto. O sea, en Bolivia pues se puede entender como movimiento sindical, el movimiento de los cocaleros, pero más bien es un movimiento nacionalista o plurinacionalista, es un movimiento étnico, es un movimiento de reacción contra la institucionalidad existente criolla, pero en todo caso lo interesante es eso, es que en esa conjunción entre lo social y lo político, pues el MAS es un instrumento, ellos lo definen como un instrumento para llevar adelante importantes cambios, ¿no? El proceso, de alguna forma, se cuestiona, ese cambio se cuestiona claramente, es decir, no hay fin de la historia, eso era una payasada, eso que nos habían contado del fin de la historia, era absolutamente pretencioso y comienzan a ponerse en marcha, bueno, pues procesos diferentes de organización social y organización política. Y en el fondo, claro, lo único que hay, o si lo simplificamos al máximo, pues es claramente una confrontación entre el neoliberalismo y ni siquiera el socialismo, sino entre el neoliberalismo y la posibilidad de construir estados sociales, democráticos, donde haya mecanismos de redistribución de la riqueza. Evidentemente, para redistribuir la riqueza, lo primero que hace falta es un acceso a la riqueza. Por eso es fundamental el papel de la revolución bolivariana en Venezuela, ¿no? Y el papel que tuvo Hugo Chávez por mil cosas, porque, claro, el proceso en Venezuela no solamente permite que un país que es pues probablemente la mayor reserva de hidrocarburos del planeta y uno de los principales, si no el principal suministrador directo a los Estados Unidos de hidrocarburos, no solamente permite que ese país defienda un modelo alternativo, porque en Venezuela pues claramente hablan de la construcción del socialismo, quiere decir, era 15 años, 16 años después de la puesta en marcha del proceso bolivariano. En Venezuela, cosa que no hacen en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero en Venezuela sí hablan de la construcción del socialismo y es el debate que ha habido dentro de, obviamente, de bueno, las complicaciones que tiene avanzar en un marco de democracia burguesa para construir el socialismo, que eso es otra cuestión, bueno, pues que requiere unos análisis todavía más complicados, pero claro, la importancia de ese proceso en Venezuela es que además Venezuela sí tiene una capacidad de influencia en las relaciones económicas internacionales tremenda. En primer lugar, o sea, Chávez precisamente es quien fortalece la OPEP, quien revitaliza la OPEP y quien pone el barril de petróleo de $25 en 120. Y lo que él llama, pues es que esto es un precio justo, en la medida en que estos recursos pues permiten la redistribución de la riqueza y aportar a los procesos de construcción colectiva. Ustedes fíjense, de todas formas, lo que es el capitalismo, lo que es las inmensas plusvalías que obtienen las empresas multinacionales. O sea, la subida del barril de petróleo de 25 a $125, que es 5 veces su precio, en absoluto supuso la subida al consumidor en los países desarrollados de 5 veces el precio de la gasolina. Es decir, los márgenes de las multinacionales eran ya inmensísimos de beneficio, ¿no? Lo único que hicieron, obviamente, supuso una subida, pero o sea, toda la razón que tenía Chávez, ¿no? Decía, bueno, es que todo este dinero quien se lo está quedando son las multinacionales, o el caso, por ejemplo, que también fue muy peculiar en esa ola, ¿no? de acceso a mecanismos de redistribución económica de Bolivia. O sea, cuando Bolivia nacionaliza las bocas de los pozos de hidrocarburos, es decir, la extracción de hidrocarburos, ¿qué es lo que hace Bolivia? Bolivia lo que hace es establecer un mecanismo por el cual el 50% de los ingresos, de los rendimientos pasan al Estado.
y el otro 50 pasa a la multinacional. Antes, ¿cuál era el equilibrio? Era 90 y tantos % para la multinacional, o sea, una cosa absolutamente escandalosa, ¿no? Y ejemplo de que el negocio, de esos inmensos márgenes que tenían y de que las multinacionales siguen con estos procesos de cambio político, siguen teniendo inmensos beneficios, es que ni una sola, en Bolivia fue clarísimo, ni una sola de las multinacionales a las que les afectó esa expropiación de la cabeza de las bocas de los pozos petrolíferos, ni una sola abandonó el país, ni una sola rechistó, ni una sola reclamó ante la CIADI, ante ningún organismo internacional, porque les seguía significando un negocio pues con un importante margen de beneficios, ¿no? Empieza a cambiar las cosas en América Latina, y es verdad que de forma muy diferente, ¿no? Sobre todo surge una nueva institucionalidad que muchas veces no nos damos cuenta de analizar las consecuencias que ha tenido, ¿no? Una institucionalidad multinacional, ¿no? De organismos plurinacionales o organismos multinacionales alternativos, ¿no? Multilaterales, ¿no? La primera, el ALBA, ¿no? El ALBA fue la gran derrota de los Estados Unidos sin el neoliberalismo en la cumbre del Mar del Plata, cuando el señor Bush pues pretendía imponer el ALCA. Esa es la grandísima derrota después de la puesta en marcha de los tratados de libre comercio, que ha provocado situaciones tan lamentables como que México, que es el país de los hijos del maíz, ¿no? La cultura del maíz, México hoy importa más del 50% del maíz que consume. O, por ejemplo, el café. O sea, Colombia hoy importa de Vietnam el 50% del café que consume. Es decir, los tratados de libre comercio han acabado con la soberanía, con la poca soberanía alimentaria y con la capacidad de incidencia de los países productores en el mercado internacional de alimentos. O sea, en ese contexto es en el que hay que analizar la importancia del ALBA. O sea, el ALBA es la derrota del intento de generalizar las políticas de libre comercio a través del ALCA, ¿no? La derrota más visible de los Estados Unidos en el terreno económico, y además liderada clarísimamente por un Hugo Chávez que en ese momento también estaba reorganizando el mercado mundial del petróleo a través de la OPEP, ¿no? De ahí surgen iniciativas muy importantes que muchas veces incluso desconocemos, es decir, la puesta en marcha de UNASUR y de la CELAC, UNASUR desde el punto de vista político y de defensa, y la CELAC desde el punto de vista de la integración económica. ¿Qué es lo que permite? Bueno, pues que, por ejemplo, se cree toda una comunidad de países del Caribe, donde multitud de estados pequeños, bueno, pues comienzan a aprovechar unas nuevas relaciones económicas y comerciales de intercambio más igual, que se articulan gracias a la bonanza petrolera del gobierno venezolano y de la revolución bolivariana. Eso va haciendo que haya países que incluso tremendamente neoliberales, pues que cuestionen la rentabilidad que le da el seguir vinculados con los ojos cerrados al bloque de los Estados Unidos. Y yo creo que el caso de Honduras y de Mel Zelaya es el más claro. O sea, el señor Zelaya, pues un señor de la oligarquía hondureña, de su familia de la oligarquía hondureña de toda la vida, incluso su papá pues con serios problemas de derechos humanos y su familia con serios problemas de derechos humanos, de desapariciones forzosas, gente de la oligarquía terrateniente hondureña. Pero claro, pues de pronto lo que ven es que las nuevas instituciones plurinacionales que va poniendo Venezuela en marcha en la zona del Caribe especialmente, hombre, pues les permite, un país que no tiene recursos energéticos, pues le permite acceder a un precio 5 veces, 4 veces más barato del precio del mercado internacional, con lo cual, pues a un país pobre como es Honduras, pues la opción es evidente. Es decir, esa influencia económica va de alguna forma creando no un sistema socialista internacional, pero sí va creando distintos polos económicos y entonces una redistribución de los equilibrios políticos en el mundo. Es decir, en ese contexto también, en todos esos procesos, bueno, pues hay una presencia económica y unas inversiones de la República Popular China. Algo que hace que salten las alarmas es la posibilidad de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, un canal interoceánico pues con mayor capacidad de tránsito económico y comercial que el que tiene el de Panamá, y desde luego pues en Nicaragua, y además con una inversión de la República Popular China, ¿no? Para ir concretando y resumiendo, pues es verdad que obviamente pues el capitalismo
no va a permanecer impasible viendo todos estos cambios de tantísima trascendencia. Y entonces comienza una contraofensiva que se conjuga tanto con golpes institucionales, claros golpes de Estado, como con golpes, digamos, políticos blandos, ¿no? Es decir, el golpe a Mel Zelaya es un golpe de Estado clásico, el golpe a Lugo es un golpe de Estado clásico, el intento de golpe en Ecuador a Correa es un intento de golpe de Estado clásico, luego, bueno, pues conjugado con los golpes más blandos, como pudo ocurrir, bueno, como ocurrió de hecho en Brasil, cuando sacaron a Dilma Rousseff, o incluso el acoso al que fue sometido el gobierno de Cristina Kirchner, que facilitó también el cambio de gobierno en la Argentina, ¿no? Y bueno, pues ahí hay cuestiones también, obviamente, pues no son procesos pues muy contradictorios, donde hay muchas cuestiones que hay que analizar, pero es decir, de los supuestos más claros de debilidad o de intento de debilitar todo ese avance de instituciones alternativas. Ya lo había mencionado los compañeros, pues por ejemplo toda la desestabilización en Bolivia, con todo el conflicto de la Media Luna, pues el claro conflicto que se estableció entre el campo y la ciudad en Argentina, entre los distintos modelos económicos y productivos, que debilitó también muchísimo el gobierno de Cristina Kirchner. Los problemas en Nicaragua, es decir, con las alianzas entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica, que eso ha traído un serio problema, efectivamente, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones feministas, todo eso se ha ido aprovechando para debilitar esto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy delicado, porque lo que es cierto es que en todo este contexto de surgimiento de nuevas institucionalidades, quien ha salido tremendamente debilitado pues era el modelo institucional plurinacional de los Estados Unidos, la OEA. O sea, la OEA ha salido tremendamente debilitada en la medida en que crecía el ALBA, UNASUR, la CELAC, pero también es cierto que en los últimos años, sobre todo con la muerte de Hugo Chávez, y el ataque, o sea, cómo se han centrado todos los esfuerzos por atacar precisamente a la revolución bolivariana, porque yo creo que eso lo tiene todo el mundo claro, es decir, depende del mantenimiento de la revolución en Venezuela, es lo que depende la financiación de cualquier modelo político y económico alternativo y la posible vinculación de países a esos procesos de cambio, ¿no? Con la muerte de Hugo Chávez, que yo cada vez estoy más convencido que lo mataron, o sea, no me creo en absoluto lo del cáncer, ¿no? Cada vez me lo creo menos. Pues la primera conclusión, ¿cuál ha sido? Una absoluta desaparición. En este momento está prácticamente desaparecida la UNASUR. La UNASUR, que es el bloque, que era el bloque alternativo de defensa y de integración política, no económica, ¿no? Eso está prácticamente desaparecido, absolutamente inactivo. Y eso ha permitido precisamente que la OEA saque un poquito la cabeza, pero en todo caso la OEA sí es verdad que en estos años yo creo que ha quedado muy debilitada y ha permitido que incluso pues Naciones Unidas jugara un papel más destacado en América, en todo el continente americano, algo impensable si no hubiera sido porque surgen estas alternativas a la hegemonía de los Estados Unidos. La opción de los Estados Unidos es la OEA, claramente, y en ese sentido pues la opción de Naciones Unidas no gusta nada. Y me refiero en concreto, pues por ejemplo, a todo el proceso de paz en Colombia. Todo el proceso de paz en Colombia hubo un debate muy importante entre si los mecanismos de verificación y de control del cese el fuego bilateral y definitivo, del posterior desarme, tenían que estar a cargo de OEA, que defendía el gobierno colombiano, o UNASUR, que defendían las FARC, evidentemente, ¿no? En el contexto, claro, todo esto ocurre en el contexto precisamente de la enfermedad de Hugo Chávez, de su posterior debilitamiento, debilitamiento de todos estos procesos, la pérdida de poder político en varios de estos países, y al final la síntesis que se alcanza es que sea las Naciones Unidas quien intervenga. Menos mal, o sea, visto hoy, menos mal, porque si hubiera sido... O sea, afortunadamente no fue la Organización de Estados Americanos, pero si hubiera sido UNASUR, pues en la práctica hoy nadie estaría verificando, porque lo que es cierto es que han conseguido a estas alturas una anulación, no tanto de la CELAC, que todavía sigue funcionando, pero sí de UNASUR, ¿no? Para ir acabando, concluyo simplemente con, pues bueno, la importancia del proceso de paz en Colombia. Miren,
el proceso de paz de Colombia no puede verse al margen de estos procesos de avance de gobiernos alternativos en América Latina, intento de cambio de la institucionalidad política y económica del continente. Es decir, las muchas... ustedes, bueno, no pierdan de vista, en el 2010, al finalizar el mandato de Uribe, en los últimos meses, Colombia estuvo a punto de invadir Venezuela. Es decir, estuvo a nada. O sea, el movimiento de tropas en la frontera fue realmente importante y, bueno, pues todo el mundo esperaba que hubiera una ocupación militar, ¿no? O sea, hubo una confrontación militar que habría generalizado. Es decir, que en ese momento, pues, desde luego, el análisis del gobierno venezolano, ¿cuál era? O sea, en este momento, 2010, estamos victoriosos, la nueva institucionalidad avanza en el continente, se está fortaleciendo la UNASUR, se está fortaleciendo el ALBA, la CELAC, incluso Mercosur, con la entrada de Venezuela en Mercosur en ese momento. En el marco del Plan Colombia se establecieron 10 bases militares de los Estados Unidos en Colombia y la agresividad del señor Álvaro Uribe, pues conocido narco paramilitar, que en los últimos años de su gobierno y cuando ya no le cabe posibilidad de reelección, pues lo que apuesta es claramente por un conflicto militar que habría supuesto ya la intervención directa, obviamente, de los Estados Unidos frente a Venezuela y frente a todos esos países, ¿no? Es Hugo Chávez, es el presidente Chávez el que de alguna forma fuerza, con toda su capacidad de convencimiento político, fuerza la puesta en marcha del proceso de paz en Colombia para intentar claramente salvar pues esta nueva institucionalidad que va surgiendo en América Latina, ¿no? Y es quien convence a la guerrilla colombiana, obviamente con la ayuda de los cubanos, pero los cubanos en absoluto tenían la influencia que pudiera tener sobre las FARC o sobre el ELN, el gobierno venezolano, y es el gobierno venezolano quien convence a la guerrilla de que al margen de cómo quede la correlación de fuerzas en el interior de Colombia con el proceso de paz, la única manera que permite salvar los procesos de construcción alternativos en América Latina es erradicar la posibilidad de un conflicto armado internacional entre Colombia y Venezuela en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la paz en Colombia pues significaría de alguna manera la pérdida de la excusa de los Estados Unidos para el mantenimiento de las 10 bases militares, el reexamen de la política militar colombiana. O sea, Colombia es un país que tiene un ejército de 500.000 efectivos, con 48 millones de habitantes. España tiene más o menos 48 millones de habitantes, el ejército es 120.000 efectivos. Brasil son 200 millones de habitantes, una cosa así. Su ejército son 300.000 efectivos. Es decir, la militarización de la sociedad colombiana, sin contar las bases militares, pues llega a unos escándalos, una situación escandalosa. Bueno, como se nos acaba el tiempo, yo simplemente lo que digo es que yo creo que todos estos procesos son... O sea, lo que estamos viviendo, no hay que, ni mucho menos, yo no llegaría a la conclusión de que las cosas vuelven al orden habitual de las cosas, de la hegemonía de los Estados Unidos. Yo creo que evidentemente estamos en un momento de receso en los procesos de construcción de institucionalidades alternativas en América Latina, pero esa situación también puede cambiar en la medida en que pues, procesos como el proceso de paz en Colombia o el nuevo proceso constituyente que se ha abierto en Venezuela sea capaz de reforzar, dar nuevas fortalezas a esos procesos de cambio y bueno, pues se consiga retomar la senda de construcción de esa nueva institucionalidad alternativa. Son muy pocos años los que han transcurrido, es mucho lo que se ha avanzado en muy pocos años y de alguna forma, bueno, pues era previsible pues esta ofensiva y estas limitaciones, ¿no? Y bueno, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, os iba a decir que hay una cuestión que se me ha olvidado citar de Henar, y es que ella representa a Izquierda Unida en un foro que se llama Foro de Sao Paulo, que ella misma nos va a explicar lo que es, que ha habido recientes reuniones en el mes de julio y que ella nos va a informar también un poco de los acuerdos ahí tomados. Si Henar respeta más o menos 15 minutillos, porque algunos ha comido algún minuto más, así a mi izquierda, pues tendríamos otros 15 por lo menos para hacer preguntas muy concretas y que los ponentes puedan contestar, ¿de acuerdo? Yo intentaré hacerlo en 10, porque después de lo que han expuesto, que en primer lugar quiero agradecer también a la Escuela de Verano de Izquierda Unida y a todos los ponentes que junto conmigo están hoy aquí, porque al final
quiero también hacerme eco de lo que planteaba Marcos y quiero agradecer especialmente no la presencia de Enrique aquí, sino la presencia de Enrique en todos los procesos en América Latina a lo largo de los últimos años. Y yo conozco también, igual que a Fran, a Enrique en el referéndum revocatorio del 2004 en Venezuela, y es quizá uno de los puntos que a mí me hace interesarme por América Latina. Y quiero agradecerlo porque además creo que Enrique comprende como marxista la necesidad de la organización y ha puesto todo ese trabajo siempre al servicio de su organización, del Partido Comunista y Izquierda Unida, si bien yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica porque no hemos sido capaces de utilizar toda esa aportación que con generosidad Enrique hace en favor de la organización y que creo que debemos aprovechar mucho más en el futuro. Y ya, bueno, pues evidentemente yo no soy una experta del nivel de los que me acompañan, pero pues eso, decía Fran que había olvidado que estuve en el Foro de Sao Paulo en representación de Izquierda Unida, del Partido de la Izquierda Europea, y que esto es por lo que han considerado que debo estar aquí. Imagino que también que por mi condición de mujer, porque esta es una mesa bastante hombruna. Pero bueno, en ese sentido, y tratándose de América Latina, creo que efectivamente Enrique lo ponía en valor, el tema de género, el debate de género que se está produciendo en América Latina, también es un tema que debemos traer a colación sin eurocentrismos. Quiero decir, con esto que el debate de género en Europa, o al menos en España, donde lo conocemos, está muy evolucionado, es mucho mayor que el que se está produciendo allí, pero sí que está habiendo importantes organizaciones de mujeres, importantes movimientos de mujeres en toda América Latina, que empiezan con lo que aquí ya se empezó en los años 70, 60 o incluso 50, y eso también hay que reconocerlo desde ese punto de vista. Y decía que, bueno, pues acudimos al Foro de Sao Paulo, que el Foro de Sao Paulo es un encuentro de partidos de izquierdas y progresistas de toda América Latina. Y se funda en el año 1990, y con sus altos y bajos, quiero decir, desde el año 1990 hasta ahora, habría que haber habido 27 foros de Sao Paulo, sin embargo, únicamente ha habido 23. ¿Por qué? Porque es un proceso que no es una construcción fácil ni sencilla, porque como además decía Marcos, no podemos plantear América Latina como un todo, sino que los procesos van de diferente manera en cada punto. Y en ese sentido, bueno, pues es un proceso que se inicia fundamentalmente por un impulso de Lula y de Brasil, pero que no podemos tampoco dejar de reconocer el papel que Cuba y en concreto Fidel Castro juega también en eso, si bien desde un segundo plano, quizá más oculto, pero reconozcamos también que la posición visionaria de Fidel a lo largo de toda la historia y su posición internacionalista y solidaria es también uno de los grandes impulsores, si bien decidió delegar pues esta cara pública en otras figuras menos cuestionadas, ¿no? Menos cuestionadas porque digo que es un foro súper amplio, diverso, porque está lleno de partidos, por un lado comunistas, pero por otro lado también de partidos que están dentro de la Internacional Socialista. Y quería vincular esto con las visiones, no con el título de esta mesa, ¿no? Que el título de esta mesa es lo de las lecciones a aprender de los gobiernos progresistas. Y quiero vincularlo también con este proceso que vivimos en España, pero que debiéramos vivir en Europa y que es un proceso que vamos a iniciar también en el futuro, que es ser conscientes de la necesidad de plantear una alternativa más allá de los estados independientes. Y digo ahora, cuando además se está produciendo una mesa allí con el debate y no voy a entrar evidentemente al proceso de Cataluña, pero yo creo que desde la izquierda, desde luego desde los marxistas, la postura internacionalista es clara y los acuerdos regionales son también fundamentales. Y en ese sentido, pues el Foro de Sao Paulo, que decía, con todas estas complicaciones, porque es evidente que no tiene nada que ver el Partido de los Trabajadores de Brasil, que también tiene en su seno distintas corrientes dentro de un espectro de la izquierda, pero distintas corrientes desde la socialdemocracia más moderada hasta los comunistas, no tiene nada que ver tampoco
con otros partidos, como puede ser el Partido Comunista Cubano o con el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y en ese sentido, pues lo que intentan también es articular, y lo explicaban muy bien Enrique y Marcos y también Sergio, el tema de que no se puede plantear una revolución en un solo país dentro de América Latina. Tenían muy claro desde el principio que si bien con todas las diferencias, la dominación de las multinacionales y de los Estados Unidos en América Latina era una postura global, con diferencias en cada uno de los sitios, y planteaban también la necesidad de organizarse para plantear una alternativa también desde allí. Y en ese sentido, pues yo no puedo dejar de nombrar, porque decía Frank que estoy de representante de Izquierda Unida en el Partido de la Izquierda Europea, que vamos a iniciar también un proceso similar a imagen y semejanza del Foro de Sao Paulo también dentro de este Partido de la Izquierda Europea, intentando aglutinar también todos los partidos y organizaciones de la izquierda europea para intentar plantear un bloque común con las diferencias dentro de cada país. Y me sirve mucho lo que planteaba Enrique, que ha estado planteando la diferencia entre cómo no es una diferencia nítida en América Latina la distinción entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, mientras que en Europa sí que esto es diferente. Por eso el Foro de Sao Paulo, que es un foro únicamente de partidos políticos, es un foro solamente político, no puede trasladarse tal cual a la Unión Europea, sino que lo que nosotros vamos a plantear de cara a ese foro de Marsella, que se celebrará en el mes de noviembre de este año, el primero de ellos, precisamente lo que intentamos es que no solo estén las fuerzas políticas, porque aquí sí que hay, en Europa sí que hay una distinción más clara entre lo político y las fuerzas sociales, y además con un importante factor de sectarismo muchas veces en esos movimientos sociales, que no han comprendido la necesidad o que no han sentido tanto la necesidad de intervenir políticamente, sino en muchas ocasiones de distinguirse de ellos. Por eso yo creo que es importante trabajar con esas fuerzas sociales para construir una alternativa política, porque sí que evidentemente los movimientos sociales conocen de la importancia de darle contenido político a sus reivindicaciones, pero es importante también el intentar construir organización. Por eso os animo a todos, decía Fran, es fácil ir a América Latina si coges el billete con tiempo, pero es mucho más fácil ir a Marsella en noviembre, porque si bien yo no soy especialmente optimista con cómo va a ser este primer foro, sí que soy optimista en el sentido en que este es el camino que debemos seguir y que debemos olvidar los sectarismos en muchas razones, porque además nos decían en el Foro de Sao Paulo, en el último que se celebró en Nicaragua, nos decían que debíamos empezar seriamente a construir una alternativa así, porque nos necesitan y les necesitamos. Y es importante, decía Fran, ir a América Latina, pero sobre todo es importante conocer a América Latina, porque los intereses de las grandes multinacionales, de los Estados Unidos representados por las grandes multinacionales, implican que que hay una gran ofensiva mediática. Creo que es uno de los puntos de vista que se ha dejado. Yo creo que está calando en gente muy de izquierdas, está calando en gente radical, porque el discurso de los grandes medios de comunicación es atroz. Y nos hace incluso a la gente que lo conocemos tener dudas en muchas ocasiones. Yo creo que esto hay que estar rebelándose contra uno mismo todo el rato, y Frank, que estuvo recientemente en Venezuela, pues nos comentaba cómo, claro, desde aquí parece que el proceso ya está perdido. La realidad es que una cosa es la percepción que hay desde aquí y otra cosa es cómo las capas populares en Venezuela siguen respaldando, incluso se están recuperando gracias a estos ataques atroces por parte de la oposición, están recuperándose en parte pues para este cambio. Y esto es importante conocerlo y es importante ir transmitiéndolo, porque además decía Fran también, que he sido coordinador en La Rioja y mi militancia está en La Rioja,
y conozco aquí a gente que milita en sitios como el mío y tenemos otra manera de trabajar, no tenemos acceso a los medios de comunicación y el boca a boca sigue siendo fundamental. Las redes sociales son importantes, pero sobre todo el explicar cómo están las cosas allí es fundamental para nosotros y para que realmente aprendamos lecciones de América Latina, sin dejar de criticar en ocasiones determinadas cuestiones. Y evidentemente quería hablar de la declaración final del último foro en el que yo estuve, se celebró en Nicaragua. Enrique hablaba también de la compleja situación que se puede, para nosotros desde aquí, que se puede provocar en Nicaragua, donde hay efectivamente no solo una alianza con la Iglesia Católica, sino incluso con la contra nicaragüense, que está en algunos elementos ya integrados en el propio gobierno nicaragüense. Entonces, estamos en un proceso en el que ya prácticamente no hay oposición, pero sí que hay, pues, a mí me chocó, ¿no? Estuvimos allí, estuvimos en el Foro de Sao Paulo, fuimos al aniversario de la Revolución y de repente interviene allí en el 19 aniversario de la Revolución el cardenal Obando, que fue uno de los grandes ideólogos de la contra nicaragüense. Y cuando hablamos de la contra nicaragüense no estamos hablando de una oposición limpia donde tenían sus tesis políticas, sino estamos hablando de una guerra sucia de la que todavía se sigue eliminando minas, de la que todavía se sufren enormes consecuencias. Otra cosa que impresiona de Nicaragua es, por ejemplo, el gran número de mutilados que se ven por esta guerra atroz. Guerra atroz que además decían líderes de la contra, que ahora están integrados dentro del sandinismo, y decían es que era una guerra muy fácil, porque nosotros entrábamos, matábamos y salíamos, no teníamos que construir, solo teníamos que destruir, generar inestabilidad para conseguir lo que se consiguió, y lo que consiguió no fue otra cosa que la gente, ante la perspectiva de tener que enviar a sus hijos a morir, pues acabara votando a Violeta Chamorro para conseguir al menos que se acabara la guerra, ¿no? Es un proceso que a mí se me asemejaba mucho con lo que ocurrió aquí después de la Guerra Civil, ¿no? Yo no viví en el 36, 39, evidentemente, pero sí que se generó un miedo atroz a la guerra y la política lo único que conlleva es la guerra, y yo digo siempre que dentro del Partido Comunista, dentro de la izquierda, falta una generación. Se saltó una generación. Mis abuelos fueron asesinados, represaliados. Mi madre, teniendo su posición política, nunca militó en política y ha sido la siguiente generación, porque fueron educados en el que la política nos traía guerra y muerte. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante, pero lo que más importante me pareció, y hablaba Enrique de la importancia de Venezuela, y evidentemente la importancia de Venezuela es enorme. Y es enorme no solo desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista material. Las posturas que Chávez tomó con el tema del petróleo, con conseguir subir dentro de la OPEP el precio del petróleo, todo eso, no solo utilizó esa redistribución de la riqueza para mejorar para redistribuir dentro del propio país, sino para hacer una campaña de solidaridad en toda América Latina, en aquellos sitios donde había gobiernos progresistas, que de perder Venezuela podría deteriorar un poco todo el contexto regional. Y digo porque Nicaragua ha habido, a pesar de todas las cuestiones que podamos hablar, de este pacto con la Iglesia Católica que ha llevado, por ejemplo, a la penalización del aborto y otra serie de cuestiones que desde aquí no vemos, sí que ha habido enormes avances sociales en multitud en gran parte gracias a los acuerdos de colaboración económicos con Venezuela, que más que créditos, de lo que estamos hablando es de donaciones de petróleo que permiten abordar las necesidades sociales del territorio, siguiendo también un poco la imagen que Fidel dejaba de Cuba, ¿no?, de invertir todo en procesos también de solidaridad internacional y no solo de solidaridad dentro de su propio país. Y ya con esto yo creo que voy a acabar, porque iba a ser más breve y luego me acabo enrollando de más, y simplemente pues que sigamos los ejemplos.
de América Latina, y solo un tema que yo no puedo dejar de tocar, y sé que es políticamente incorrecto, pero que reflexionemos también sobre el papel de los líderes en América Latina. Y reflexionemos también sobre esta ofensiva de la limitación de mandatos. Porque en España, perdón, no, porque desde luego yo he tenido un presidente de comunidad autónoma durante 20 años en La Rioja y no pasa nada, pero parece ser que cuando cualquiera de los líderes latinoamericanos pretende reformar la Constitución para mantener o para tener la posibilidad de ser reelegido, porque no decimos que no sean reelegidos, pero que tengan la posibilidad de serlo, parece ser que son dictadores antidemocráticos, etc. Y me preocupa también esta ola de cómo afecta la limitación de mandatos, que no olvidemos que no es un proceso democrático y exigido por las capas populares en ningún país, sino que es una invasión ideológica de los Estados Unidos, que es donde aparece este recurso. Bueno, pues vamos a ver, hay una mano levantada, 2, 3, 4. Yo lo que sí os ruego, porque tenemos 15 minutos nada más y al cuarto empieza la mesa de Alberto Garzón y de Unai Sordo, que sean preguntas muy concretas, por favor, en serio, si no voy a tener que cortar, y que la mesa conteste muy concreto. Pero si es posible, que no sean preguntas a los 5, porque si no, tenemos 2 y terminamos, ¿no? Preguntas a personas concretas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer compañero que ha preguntado es allí. Para Enrique Santiago. Como exiliado político colombiano en Francia, pues primero agradecerle bastante a Enrique Santiago por todo el trabajo que ha hecho en apoyo al proceso de paz en Colombia desde hace ya bastantes años, y hacerle una pregunta con relación a un punto de los acuerdos firmados que tiene que ver con los paramilitares, y específicamente preguntarle dentro de este pues, conjunto de medidas que se tomó en la justicia transicional de los acuerdos de paz, ¿hay alguna posibilidad de condenar al Estado colombiano por los crímenes cometidos y por los que se vienen cometiendo ya, habiendo firmado los diálogos de paz con relación a las FARC, sea por el lado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por el lado de la Corte Penal Internacional? Pues a ver si las medidas se aseguran desde la justicia transicional. Gracias. Perfecto. ¿Unas preguntas o...? Para ti. No, yo creo que... ¿No? A ver, formulamos 5 o 6 preguntas entonces, Joaquín. Gracias. Para Enrique también, sobre Colombia... Espera, que viene el micro. Gracias. Para Enrique también, sobre el tema de Colombia, ¿qué garantías hay ahora mismo con la situación de correlación de fuerza que hay, de garantía de no repetición de crímenes, del tema de irreversibilidad del proceso de paz, y luego de cara a las próximas elecciones posibilidades reales de que haya una unidad de todos los partidos de izquierda? Yo tengo 2 reflexiones muy rápidas, prometo ser muy rápido. Te pediría que no, que si no, yo te pediría que no, porque si no, no vamos a poder participar más, porque... Las preguntas a Enrique. Venga, pregunta. Sobre el proceso de paz. La primera, si desde tu punto de vista crees que llega el proceso de paz en el peor momento geopolítico de la región. La segunda, si desde tu punto de vista crees que el proceso de paz viene más requerido por la dirigencia de las FARC o por las bases de la guerrilla. Si se entiende más como una inestabilidad del mantener la guerrilla por parte de las bases o por la dirigencia. Y la tercera, si no crees que en realidad ese desarme facilita una posible intervención militar sobre Venezuela, ya que dejas de tener un enemigo interno y puedes centrar tus esfuerzos bélicos en una intervención militar. Ya está. Venga, perfecto. Así de concreto, por favor, Margarita aquí. Hola. Yo tenía como 5, pero los dejo en 2, ¿vale? Muchas gracias. Abro el melón con algo que creo que se debe tocar también, que es el paradigmático caso ecuatoriano. Dentro de esa contraofensiva neoliberal, pues hay diversas formas que hemos escuchado. El
caso argentino, el caso brasileño, pero es que el caso ecuatoriano, o sea, hemos ganado las elecciones y la estamos gobernando, lo han dejado caer. Quiero que alguno se atreva a desarrollar un poco. Sí, quizás Sergio o Marcos por aquí. Perfecto. Y luego está más para nada, que sí que lo ha comentado un poco por encima, que el impulso de Venezuela en la construcción de un modelo de integración regional precisamente se basaba en principios como el de solidaridad y en ese sentido, ¿cómo creéis que se va a desarrollar ese nuevo proceso de integración o en esta nueva fase? ¿Cómo le va a afectar? Pues bueno, la ausencia de liderazgo, Chávez a lo mejor la asumió un poco Rafael Correa, pero claro, tampoco está Rafael Correa. Y luego hay informes del Fondo Monetario Internacional en el que habla de la necesidad de la integración regional, es decir, que eso ya no estaría en discusión, sino más bien qué modelo de integración regional. Y en esa ausencia o en esa pérdida de espacio de los movimientos progresistas, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Venga, gracias Margarita, el compañero allí. Yo quería hacer una pregunta a Marcos Reumann. Él habla en su libro Democracia sin demócratas sobre la despolitización del pueblo mediante la creación de debates que realmente no llevan a ninguna parte. Y quería preguntar si crees todavía que hay espacio en la democracia para darle poder al pueblo, o habría que buscar vías alternativas para que el pueblo realmente recupere el poder que ha perdido en todo este proceso. Vale, la última, este compañero, porque me avisan que en teoría tenemos 5 minutos, con lo cual, fijaros. Venga. Buenos días, una pregunta para Sergio Mastín. Muy sencilla, ¿por qué Maduro no tiene la misma fuerza que Hugo Chávez? Bien, pues venga, Enrique primero para todas las de Colombia y después un turno a cada compañero. Sí, yo las de Colombia, pues nada, en 33 segundos las contesto todas, ¿no? Son todas fáciles también, ¿no? Vamos a ver, en un sistema penal al Estado se le condena en todo caso como responsable subsidiario. La responsabilidad penal es individual. Es decir, en el proceso de paz de Colombia lo que hay es una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos. Tanto la comisión de la verdad como la unidad de búsqueda de desaparecidos obviamente van a establecer responsabilidades de las instituciones del Estado, especialmente la comisión de la verdad, pues tiene que establecer un relato, o sea, las conclusiones, que es un relato político o ético, donde efectivamente se establecerán las responsabilidades del Estado y de otras instituciones o personas. Pero eso no es una condena judicial, evidentemente, ¿no? Lo que se ha acordado es una jurisdicción especial para la paz. En la medida que funcione la jurisdicción especial para la paz, pues no tendrá competencia la Corte Penal Internacional, porque es una competencia subsidiaria que se activa cuando no funcionan los tribunales internos. Igualmente la Corte Interamericana lo único que establece son responsabilidades del Estado por cuestiones concretas, pero no penales habitualmente, sino por falta de la obligación de perseguir, falta por la obligación de investigar. De lo que se trata es de que esa jurisdicción especial para la paz pues establezca, o sea, acabe con la impunidad. La impunidad en Colombia, según los propios datos del Ministerio de Interior colombiano y los informes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la impunidad reside en los crímenes del Estado y los crímenes del paramilitarismo. Es decir, el Estado colombiano únicamente se ha dedicado a perseguir los crímenes o delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras, no las FARC, sino en general. Es decir, lo demás hay una absoluta ausencia, y eso es lo que se trata precisamente, que esta nueva justicia para la paz pueda perseguir, y para eso no solamente va a recoger todas las acusaciones que ya haya formuladas por órganos acusadores del Estado, sino que todas las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas van a poder presentar acusaciones que van a tener el mismo valor. Segundo, garantías de no repetición. Bueno, pues correlaciones de fuerza. Vamos a ver, la guerrilla ha cumplido y no hay mayor garantía de no repetición que haber desaparecido como organización militar y transformarse en organización política, y eso se ha cumplido en los plazos establecidos. ¿Quién no va a cumplir? Pues el Estado. Eso no es ningún misterio. No hay un solo proceso de paz en el mundo, no hay uno solo donde el Estado haya cumplido la mayoría de sus obligaciones. Y, por ejemplo, yo siempre menciono, porque es el más paradigmático y fácil de entender, El Salvador. El Salvador 2 veces ha gobernado, ha tenido la presidencia de la República la guerrilla que negoció el acuerdo de paz, el Frente Farabundo Martí. En El Salvador, la última evaluación de los acuerdos de paz de 25 años después dice que no se ha cumplido nunca más de un 25% de lo acordado. ¿Y qué es lo que no se ha cumplido? Pues lo que no se ha cumplido es lo que tiene que ver con la agenda económica y social. ¿Por qué? Bueno, porque ya llega un momento que en los acuerdos de paz
seamos sinceros, o sea, los acuerdos de paz tienen unos mecanismos de cumplimiento de lo relativo a la erradicación de la violencia, pero luego todas las medidas de desarrollo económico y social del país son agenda política y dependen de que haya mayorías políticas con voluntad para llevarlas adelante. Y entonces entro en lo otro. Las próximas elecciones, condiciones de la unidad de la izquierda. Yo espero que las próximas elecciones en Colombia no se limiten a un proceso de unidad de la izquierda, porque entonces no hay nada que hacer. Yo espero que las próximas elecciones en Colombia lo que haya es una amplia alianza de fuerzas democráticas, incluso de derechas dispuestas a aplicar lo que pone el acuerdo de paz. Porque si no es absolutamente imposible. Es decir, el acuerdo de paz supone el cumplimiento de cuestiones estratégicas como la reforma rural y participación política, supone ni más ni menos que acabar con las causas estructurales del conflicto y supone la mínima democratización del país a partir de la cual podrán ponerse en marcha procesos de cambio político. Es decir, ¿cómo va a haber un proceso de cambio político y un avance de gobiernos de izquierda si la violencia no está erradicada de la política? Si cualquier fuerza de izquierdas que se ponga en marcha la exterminan o la asesinan. O sea, eso es absolutamente imposible, que es lo que ha pasado. Entonces, la única manera de conseguir que para las elecciones, el ciclo electoral del 2012, haya una alianza de izquierdas capaz de disputar el poder, es que en el 2008 lo que haya es una amplia alianza democrática, que 18 y 22, o sea, la única posibilidad de que en el 22 haya una alianza de izquierdas capaz de disputar el poder es que en el 2018 haya una alianza democrática capaz de cumplir el mínimo del acuerdo de paz, que es la reforma rural, la participación política y la erradicación de la violencia de la política, ¿no? Y desde luego el momento, eso ya lo hemos dicho, el momento geopolítico pues no es el mejor para el proceso de paz, ni mucho menos. Y si las instituciones pues como UNASUR, fundamentalmente, como la CELAC, estuvieran más fortalecidas, pues las garantías de cumplimiento del acuerdo de paz serían mucho más altas, porque la implicación de la comunidad regional sería mucho más alta. Pero bueno, eso pues no lo decides. Al final lo que es obvio es lo que, véanlo desde el otro punto de vista. O sea, si no fuera por el proceso de paz de Colombia, probablemente ya habría una situación de confrontación militar con Venezuela por parte de los Estados Unidos, probablemente, ¿no? Y las exigencias, bueno, el proceso de paz ha sido un proceso muy debatido, donde las FARC han ido con una posición pues muy homogénea, mayoritariamente. De hecho, las disidencias son mínimas a fecha de hoy, en comparación con lo que suele ocurrir en estos procesos, ¿no? Y en todo momento quizás la fortaleza de la dirigencia de las FARC ha sido que las bases de las FARC pues apoyaban claramente y se debatía los pasos a dar. Ha sido un proceso de 5 años donde se ha podido pues debatir muchas veces y simplemente, bueno, pues un poco el análisis cuál ha sido. 53 años de guerra, lo que nos han demostrado es que nadie está en condición de vencer militarmente. Es decir, ni las FARC iban a ganar. O sea, a final de los 90 las FARC estaban a las puertas de Bogotá. Pero al final de los 90. Luego llegó el Plan Colombia, llegó tal, y el retroceso fue evidente. Las FARC no las iban a derrotar militarmente, las FARC podían resistir 50 años más en las selvas colombianas. Pero claro, desde el punto de vista político, decíamos, ¿y para qué nos sirve resistir en las selvas colombianas si estamos fuera de la capacidad de influir políticamente, evidentemente, ¿no? Entonces, y el Estado pues también ha llegado a la misma conclusión. O sea, militarmente, pues probablemente en los próximos 10, 15 años no vayan a tomarse Bogotá, pero vamos a tener conflicto y vamos a seguir guerreando, porque ya le hemos metido Plan Colombia, le hemos metido miles de millones de ayuda militar de Estados Unidos a intervención directa, y ha sido absolutamente imposible acabar con esta guerrilla, ¿no? Venga, muy bien, Enrique. Tenemos que contestar ya brevísimamente, pero Sergio, vale, porque me dicen que no tenemos tiempo. Dale, muy brevemente. Bueno, primero, lo que comentaba la compañera sobre Ecuador. Creo que todos nos ha pillado por sorpresa. O sea, todos sabíamos que el liderazgo de Lenin no era el liderazgo de Rafael, por supuesto, pero no pensábamos que esta vuelta iba a ser tan sumamente rápida. Lenin mantuvo durante la campaña electoral esa forma de, digamos, de tender puentes a un lado y a otro, pero cuando hemos visto que ha alcanzado el poder, lo que ha tendido puentes es con los otros, es con la derecha, y ha olvidado completamente a todos los que habían participado en el proceso de revolución ciudadana desde el principio. Yo lo he vivido muy intensamente, he estado viviendo 3 años en Ecuador, salí en marzo, o sea, viví también la campaña electoral, y ahora me siento totalmente, no entiendo prácticamente nada, ¿no?
todos sabíamos lo del liderazgo, pero bueno, Rafael Correa sigue ahí, no sabemos cómo volverá, cuándo volverá, cuál será el mecanismo, pero lo que sí es seguro que ahí no se va a quedar tampoco en Bruselas, digamos, eternamente. Muy rápidamente, no sé si soy el más apropiado para contestar a tu pregunta, creo que hay compañeros que conocen más. Yo los últimos años he estado muchísimo en Venezuela, pero quizá por edad también he llegado en otro momento, pero hay una cuestión clave, es el liderazgo de Hugo Chávez. Hugo Chávez no es solo un gigante para Venezuela, sino es un gigante para toda la región. Construyó tanto internamente como todo lo que esos procesos de integración regional que ya lo han comentado los compañeros, ¿no? No se podría entender América Latina hoy sin la figura de Hugo Chávez. A nivel internacional, y uno también rápidamente con lo que comentaba la compañera, son nuevos procesos como el ALBA-TCP, la CELAC, UNASUR, incluso el Mercosur. Digamos, el Mercosur sí surge bajo unas bases totalmente comerciales, económicas, pero empieza a impregnarse de esa lógica post-neoliberal, digamos, por definirla, por ponerle una categoría con la que no esté del todo de acuerdo, pero bueno, digamos post-neoliberal, donde la agenda cultural, la agenda política, la concertación política prima sobre los aspectos meramente comerciales, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión fundamental. Después, la ofensiva que hay contra Venezuela, bueno, Chávez también la padeció, o sea, eso no es algo que haya cambiado, pero ahí, digamos, él, lo comentaban también los compañeros, ¿no?, es el primer país que cuestiona, digamos, con la llegada al poder, todas las políticas neoliberales y ese fin de la historia, ¿no?, del que hablaba Francis Fukuyama, se cuestiona, llega solo. Ahora también la correlación de fuerza a nivel geopolítico, es verdad que parece que la derecha tiene más poder, pero Chávez también se enfrentó a una situación tan difícil. Venga, gracias Sergio, también Marcos. Vale, yo voy a ocupar los mismos 33 segundos de Enrique. Cosas sencillas. No, muy breve. Capitalismo y democracia no van juntos. Otra cosa es que nosotros podamos entender las luchas democráticas en el capitalismo. O sea, el capitalismo lo que defiende es la libertad individual, la propiedad privada, los elementos de los derechos, es decir, privados, pero la democracia es un elemento que se construye fundamentalmente en las luchas sociales, que es ir ganando espacios a lo que es el orden político del capitalismo, que al mismo tiempo que el socialismo es un orden de dominación, pero tiene una diferencia, es decir, se fundamenta en la competitividad y en la explotación, y por tanto, explotación y democracia no van juntos. Ahora, en todos los países hay espacios democráticos como son las luchas sociales, las representaciones sindicales, las representaciones políticas, y eso va en función también de los espacios que se crean. A veces uno, es decir, la universidad democrática no, pero puedes crear a lo mejor un aula de desarrollo democrático en tu clase. Es lo mismo el movimiento sindical, político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, democracia y capitalismo no van juntos. Lo que sí podemos hacer es entender las luchas democráticas en el capitalismo, que es diferente. Muy bien, Marcos. Menos de 33 segundos. Esto es histórico, Marcos, ¿eh? No, pues yo menos aún espero. Y nada, simplemente que contestaba a Sergio y realmente, pues eso, hay un problema con los liderazgos. Una vez desaparecido Chávez, yo también considero que fue asesinado, y después la figura de Correa, aunque no haya desaparecido y que yo también coincido en que volverá, pues una figura que tenemos interesante para mí es la de Evo Morales, y se nos va a generar un nuevo problema, porque también, si bien se abordó una reforma constitucional, vamos, un proceso constituyente, la realidad es que tampoco se ha eliminado la limitación de mandatos, con lo cual en las próximas elecciones, si no lo corrigen, volveremos a tener un problema. Por eso el trabajo del foro es tan importante, y quería incidir en un aspecto de la declaración, de la última declaración final, que es que hacen una autocrítica de cómo el hecho de tener estos gobiernos en América Latina y la carga de gobernar ha hecho en cierta medida que se abandonara un poco ese proceso que se había iniciado de participación ciudadana en general y con todas las distinciones de cada país, y que es un compromiso por volver a retomarlo. A partir de ahí pueden surgir nuevos liderazgos que igual avancen en eso. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos y esperamos que haya sido muy útil. Venga.